siempre la primera. Es tu radio, es tu estación, que es siempre la primera, siempre FM Show 98.1, que es siempre la primera, 98.1, que es siempre la primera, FM Show. La ilusión siempre se renueva en Villa Sarita. Guaraní es pasión y va por el ascenso. El torneo regional federal amateur es el camino a recorrer para la franja. Y como siempre, FM Show y De Alto Vuelo estarán en cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Todo vuelve y tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con una de las figuras del partido. Aquí, en la Radio Líder, arranca una nueva transmisión de Alto Vuelo. De Alto Vuelo. Después de tantas horas de tajear el corazón, llega la destinación, la misa y parche. El Señor de los suelos, bajos fondos desde el cielo, respira hondo, escupe el mate, pero sí preguntar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva previa de Alto Vuelo. Ya estamos en la cabina número 1 de Clemente Argentino Fernández de Oliveira, arrancando con esta previa de las semifinales de zona, región litoral norte, la región que compromete a Guaraní Antonio Franco en su lucha, en su búsqueda, en su ansiedad por volver a la tercera categoría del fútbol argentino, todavía transitando este camino del amateurismo, de jugar en lugares donde la historia de Guaraní marca que no debería estar, pero en realidad dice que sí, que por ahora hay que jugar esta categoría. Guaraní necesita salir rápidamente y está haciendo las cosas como para salir en esta temporada, pero claro, a los partidos hay que jugarlos, a las llaves hay que ganarlas, y por eso Guaraní sabe que hoy va a jugar el primero de 180 minutos clave para seguir en esta lucha por volver al torneo federal, al torneo regional federal amateur. En la actualidad es lo que nos toca hoy por hoy con este mundo franqueado, un Guaraní que hoy va a recibir a un rival desconocido. Alianza San Jorge Popular se encuentra en las distintas páginas de internet para conocer a este equipo que viene de una trayectoria más sufrida que la de la franja, pero no menos meritoria, avanzando a pesar de ser la cenicienta del torneo. Guaraní sabe que no puede desconcentrarse un segundo en este torneo regional federal amateur porque la situación amerita esto de la concentración para seguir haciendo las cosas como debe ser. Hoy el tablero se ha dado vuelta. Guaraní, la verdad es que no entendemos por qué abre la serie de semifinales en condición de local, por qué la va a cerrar el próximo fin de semana en condición de visitante, pero así son las cosas. Así es el torneo regional, así es el Consejo Federal, toca arrancar adentro, toca definir afuera, y para eso también está armado este equipo de Carlos Marzú. Guaraní Antonio Franco con un andar muy bueno en este torneo regional, ha empatado apenas un partido, el resto fue victoria, fueron victorias adentro, afuera, donde sea la franja, logró sumar 3 puntos, avanzar de serie, avanzar de ronda hasta esta serie, en la cual le va a tocar abrir en condición de local y, como te decía recién, cerrar en condición de visitante. Nosotros somos de Alto Vuelo, ya estamos en la Radio Líder, ya estamos en el FM Show 98.1, ya estamos también vía streaming en el YouTube, podés buscar en la página de YouTube, podés buscar en el canal de Alto Vuelo Guaraní versus Alianza de San Jorge, este rival que le toca venir a Villa Clarita. Qué calor en la tarde misionera. Nosotros acá estamos en la cabina número 1 para abrir esta transmisión que, como siempre, es presentada por los amigos de Uniformes Ícaro.
¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. 35 minutos pasaron de las 19 en la República Argentina. Nosotros somos de Alto Vuelo. Mi nombre es Emiliano Andreoli. Tengo el gusto, el honor, el placer de comentar cada uno de los partidos de Guaraní Antonio Franco donde sea en Villa Sarita, sea adentro, sea afuera. Nosotros acá estamos para vivir el torneo regional federal amateur, para vivir cada paso franqueado. Tengo el gusto de comentar, me decía, pero a mi lado está el que lleva la voz de Guaraní Antonio Franco a cada sector del país, a cada rincón, se traslada desde su puerto Iguazú natal, lleva esa pasión de la voz franqueada, es el relator del pueblo franqueado, se llama Julio Quiñones y le doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Julio querido? ¡Qué calor! Bienvenido. Hola Emiliano, qué placer saludarte, un saludo para vos, para todo el equipo de la radio y también para los oyentes de la radio líder, la FM Show. Nosotros arrancamos una nueva previa con una expectativa importante y marcabas con algo, me quedo con algo que vos decías en la previa. Toca arrancar de local, algo diferente de lo que venía pasando con Guaraní, que venía haciendo pata ancha de visitante y lo cerraba de local. Bueno, hoy deberá tomar ese compromiso, esa responsabilidad de enfrentar a lo que vos marcaste en Cenicienta, pero no deja de ser un rival de semifinales. Porque si mirás, los 4 equipos de la llave de semifinales es el rival lógicamente más novato, el equipo con menos historias en una divisional del fútbol argentino. Estamos en Sudamérica, está Fontana, que es un equipo que viene de golear llave tras llave, y que está Guaraní Antonio Franco, que lo que representa es el claro candidato. Enfrente de hoy, el equipo como marcaste la Cenicienta, pero la responsabilidad tiene que ser la misma de siempre. Ser el candidato para estar en la final, Emiliano. Totalmente, de eso se trata, de tomar la responsabilidad con las dos manos, de hacerse cargo, viste, como decía un técnico, hacerse cargo. Bueno, hoy hacerte cargo, Franca, de lo que te toca, que es ahora un rival desconocido. Nosotros ya vamos a ir conociendo los nombres y demás, para eso estudiamos toda la semana a uno y a otro, a Guaraní con sus variantes, con la sorpresa que nos enteramos en la jornada de hoy. Después la vamos a repasar a Alianza Record, que por ahí no lo conocemos tanto, hablamos con el técnico Zacarías en la semana en De Alto Vuelo para ir también profundizando a ver de qué se trata, quién es. Nos dijo, es un grupo de hombres, es un equipo de hombres que sabe que va a jugar contra uno de los candidatos al ascenso. Vamos a ver qué hacemos, dijo el técnico rival, que hoy ya debe estar cerca de el hombre del campo de juego, de las estadísticas, se dice, el que estudia todas las semanas el mundo guaraní Antonio Franco. Se llama Gastón Machado y lo presentamos. ¿Cómo te va, Gastón? Bienvenido a esta previa. Muy buenas tardes para vos, Emiliano, un saludo para todo el equipo de Alto Vuelo y por supuesto para toda la audiencia. Ya estamos aquí en el campo de juego, donde ambos conjuntos ya realizan los movimientos precompetitivos, así también lo está realizando la terna arbitral que tendremos esta tarde-noche. Y bueno, si hablamos de Guaraní, una novedad importante porque otra vez cuenta con una baja sensible el equipo de Carlos Marzuk. En la semana comentábamos que Cristian Barinaga entrenaba con algunas molestias, producto de un golpe en una de sus rodillas que había sufrido en el último encuentro ante Victoria. Y finalmente, al no estar al 100%, Carlos Marzuk tomó la determinación de que el 10 vaya al banco y el que ingrese y estará desde el inicio hoy será Alan Almirón. Perfecto, entonces Almirón por Barinaga, ya nos planta la variante Gastón Machado, porque equipos que ahora no se tocan, nos habían dicho durante la semana, pero bueno, cosas que pasan qué cosas, qué tema Barinaga de este torneo, ¿eh? Y la verdad que sí, Emiliano, porque estamos en una recta final, pero si el técnico, y sobre todo él, más que el técnico, no está al 100% y decide no ser de arranque, hay que respetarlo. Ahora, cuando el partido te lo demande, vas a tener que estar. Uno imagina eso, ¿no? Porque por ahora la llave está 0-0, arranca local, veremos a ver si Guaraní, porque cada vez que nos tuvo Barinaga, el equipo funcionó igual. De una u otra manera, mejor o no tanto, funcionaba el equipo más. Veremos hoy, semifinales, rival totalmente desconocido, rival que venía sufriendo también en llaves anteriores, pero que ahora es otro cantar. Por eso vamos a ver qué pasa, si el equipo le extraña a Barinaga, igual está el recurso de Barinaga, porque está en el banco de suplentes, porque en un ratito Gastón lo va a contar y lo va a ampliar todo. Por eso digo, no es que no está está como una variante. Está como una variante porque así lo indica la instancia. Es semifinales y tienen que estar todos. Totalmente, tienen que estar todos a disposición. Un Guaraní que también se está cuidando con el tema de la pandemia, el coronavirus y demás.
ultimando, detallando cada protocolo, cada burbuja. Nosotros acá en la cabina sí estamos solos, pero no en la transmisión, y streaming encargado de Matías Durán con la imagen del amigo Fernando, que también está Ángel, ahora lo vi en Instagram como Ángel, después te explico, pero ahí filmando para esta imagen HD que tenemos. ¿Cuántos nombres tienes? Sí, varios, pero un gran abrazo para Fer ahí que está con la imagen, siguiendo cada acción de Guaraní, Antonio Franco. Como vos, que ya estás prendido al canal de Alto Vuelo, veo que está el amigo Víctor Tujao, ¿sabés de dónde? Desde Río de Janeiro nos está escuchando y mirando, quien pudiera, ¿no? También el amigo Rodrigo Serri, desde Brasil, no sé de dónde, pero bueno, está también prendido, ahí todos los lugares, los que nos están mirando, desde Garupá, Elsa y Miguel, también desde Chamical, La Rioja, vamos Guaraní, dicen los televidentes ahora, porque viste que la show va explorando nuevos horizontes. En este momento, me parece, Julio, de la primera pausa, saludar a nuestros queridos anunciantes, a los que hacen posible esta transmisión desde Alto Vuelo para que usted tenga en su televisión, en su televisor, en su tablet, en su celular, donde sea, estas imágenes de Guaraní frente hoy a Alianza San Jorge. Pero sea el rival que sea, siempre va a ser el equipo desde Alto Vuelo para FM Show. También el 98.1 y sus repetidoras a lo largo y ancho de la provincia. Primera pausa con el amigo Johnny González en la operación técnica La Magia. FM Show llega. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. Viví el fútbol en la show. 43 minutos han pasado de las 19, aquí estamos este domingo caluroso, 38 grados la temperatura en la ciudad de Posadas, en la capital misionera. Estamos en la previa de estas semifinales, partido de ida del torneo federal amateur, la llave Litoral Norte, donde Guaraní Antonio Franco, aquí en el Clemente, estará recibiendo Alianza San Jorge, una fusión de equipos correntinos de la Liga Capitalina Correntina, que está en semifinales y que va a enfrentar a Guaraní desde las 20 con transmisión de FM Show desde Alto Vuelo para todas las repetidoras de la provincia, para internet, para todo el mundo y lógicamente la radio líder como siempre y también a través del streaming desde Alto Vuelo para que pueda ver las imágenes en HD. Realmente el partido ante Victoria, Emiliano, las imágenes de Fernando y de Matías era tremenda, realmente digno de valorizar el trabajo de los muchachos para que toda la gente pueda ver la pasión franqueada a través de Alto Vuelo. Estamos en la previa, la gente que se sigue acercando al Clemente porque en un ratito se viene el partido, nosotros con varios títulos, la cancha, así como en toda la provincia Emiliano, una sequía importante, los incendios lamentablemente, la quema indebida que también genera realmente irresponsable de la gente, que también genera preocupación. Nosotros bajamos al llano, solamente hice una comparación y nunca está de más un pequeño consejo de prohibido quemar. Claramente está prohibido, está penado y está prohibido. Totalmente prohibido. Solamente para recalcar, siempre vale recalcar los mensajes válidos. Lo que sí es que quiero ir al campo de juego con Gastón Emiliano porque el campo de juego se ve bastante seco como todo el jardín de cualquier persona, ¿no? El jardín está, porque claro, la falta de lluvia genera también esta sequía. ¿Cómo está el campo de juego, Gastón? Bueno, es algo que venimos marcando en las últimas transmisiones cada vez que estamos aquí en el Clemente.
por supuesto no está en las mejores condiciones, pero siempre remarcamos esto, es lo que ustedes mencionan, tema sequía, tema el calor agobiante que se está viviendo en las últimas semanas aquí en la provincia de Misiones. Por eso ustedes que tienen mejor visión desde arriba, la gente que lo está viendo por el streaming, se encuentran hoy con un campo de juego que no está en las mejores condiciones. Bien, entonces, pero está, por lo menos se ve que la pelota rueda bien, eso ya es importante también, a pesar de lo que marcábamos recién de la sequía. Partido nuevo, Emiliano, llave nueva, diferente. ¿Qué plasma Marzuk? ¿Qué intenta Marzuk? Desde un principio, ante un rival que seguramente le habrán pedido videos y demás, pero que sigue siendo desconocido. Sí, desconocido porque miro el nombre de arquero Rubén Aranda, miro el 4, Federico Torres. A ver, los estamos descubriendo ahora, estamos conociendo ahora nombres de este equipo, así que bueno, a encontrarse con esto, que también tiene torneo regional, porque ¿qué es? En un torneo federal, vos sabés que aquel que jugaba en tal equipo, bueno, ahora está en este y puede cambiar, y así van mechando los nombres en distintos equipos, en distintas zonas y categorías. Ahora, torneo regional federal amateur, qué sé yo, Juan Pérez habrá salido de trabajar y se habrá puesto a punto físicamente y está jugando. Hemos visto mucho de eso en este torneo regional, sin desmerecer a nadie, está perfecto que lo hagan y qué bueno que puedan hacer varias cosas de eso, de jugar, trabajar, mantener una familia, viajar, tener ese espacio, pero se trata también de eso, ¿no? De ir descubriendo que una categoría no está hecha solo para jugar al fútbol, es una categoría donde muchas veces algunos jugadores tienen que ganarse la vida afuera del campo de juego para después tomar este torneo regional como un puntapié, ojalá para una buena carrera. Por lo pronto nos vamos a encontrar contra una Alianza San Jorge que no conocemos, al cual vamos a descubrir en esta primera parte de la serie de semifinales. Bien, ahí estaba un comentario previo de lo que va a hacer Alianza San Jorge. Los muchachos de alto vuelo, que va de lunes a viernes 19 a 20, pudieron entrevistar al técnico Walter Zacarías y dio a uno de ellos de qué se trata este equipo correntino. Si nos vamos a la información con Gastón abajo de Guaraní, de Marzuk, de la semana, una ausencia donde en principio de semana se hablaba de equipo que se gana no se toca, que iba a pararse de la misma manera, pero que hoy tiene una modificación. Planta lo mismo en todas las líneas, pero la ausencia de Barinaga. El ingreso de Almirón. ¿Hace cuánto Almirón no es titular? Porque también arrastraba el tema del COVID también, ¿no, Emiliano? Me parece, sí, estuvo con COVID en este inicio de 2022, pero me parece que fue titular la última vez en Concepción del Uruguay, o ahí salió, me parece. A ver, lejano el último partido titular de Alan, capaz que fue la última fecha de la zona, Guaraní ya clasificado, ahí había jugado, vamos a repasar ese dato, pero me parece que sí, que fue la última fecha. Muchachos, De la zona, en la fase de grupos, ahí fue titular Alan. Sí, Gastón. sí, fue en esa ocasión y ahí recordemos, fue que compartió equipo con Barinaga, que plantó un equipo netamente ofensivo, Marzuk. Claro, tal cual. Bueno, Esto fue en Mercedes. Estando por derecha, creo que fue en la vuelta. En la vuelta de ese partido contra Comunicaciones de Mercedes. Acá fue titular, en ese 5-0. Sí, tal cual. Bueno, hoy entonces, respecto a eso. ¿Y Barinaga qué? Porque recién titulaba Gastón algo del 10, del capitán, del referente, el último ídolo franjeado. Está, te voy a poner gráficamente para que la gente también vaya comprendiendo lo mismo que nosotros aquí en la cabina. Si el partido está 2 o 3-0, esperemos que así lo sea, uno desea eso más pero es realista y sabe que es una semifinal y es difícil. Pero si el partido está 2 o 3-0, ¿es necesario que entre Barinaga? ¿Va a entrar Barinaga, Gastón, o lo van a preservar? Bueno, muchachos, primero arrancamos por cómo fue la semana de Guaraní, de Cristian Barinaga. El día lunes y el martes no entrenó, o sea, hizo movimientos diferenciados. El día miércoles estuvo, el día jueves fue parte de la práctica de fútbol, pero al otro día no amaneció bien. El problema es en una de sus rodillas, es en la que tuvo la última grave lesión que sufrió el 10, y por eso hasta el día de hoy estuvieron probando, pero no, la verdad es que no está bien, no está en condiciones, y la palabra acá del cuerpo técnico es, ojalá no haga falta que ingrese hoy. Sí, así que si el partido se da como lo estás mencionando, a Cristian Barinaga ya hay que pensarlo para la vuelta. Sí, tal cual. Para graficarlo antes de ir a la pausa, en la primera fase Barinaga no estaba porque el equipo no lo necesitaba, era una instancia de puntos donde Guaraní estaba holgado. Acá es una semifinales, están en el banco de suplentes porque se trata de esta instancia. Claramente, así lo entiende el cuerpo técnico, así lo entiende él y así lo entiende el grupo. Nosotros vamos a una pausa, enseguida volvemos porque ya hay alineaciones confirmadas de uno y otro lado. Estamos en la previa, estamos en la show, somos la radio líder, somos de alto vuelo, te llevamos la pasión franjeada una vez más aquí en semifinales rumbo al Federal A.
Multiexpresonline.com, el primer supermercado en línea de Misiones. Accede a la góndola virtual y llena el carrito desde la comodidad de tu casa. Tus compras a un clic de distancia con la calidad de siempre. Multiexpress, una empresa 100% misionera. Todos los lunes, 10% de descuento con tarjeta naranja en Plan Z. Ingresá ahora y registrate. Multiexpresonline.com. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Minutos de las 19, estamos en la previa, se han encendido las luces en el Clemente Argentino Fernando Oliveira, que va teniendo un poquito más de gente. Me gustaría, Emiliano, que haya un poco más de gente. Estamos en semifinales, el equipo necesita, el club lo necesita también, que pague su entrada, que sea socio, que pueda jerarquizar las arcas del club para poder enfrentar y seguir enfrentando estas categorías, que esperemos que sea la última, pero ya pensando en una imposible, lógicamente, posible esperarla, pero que la gente debe acompañar a instancias semifinales. Esperemos que esto pueda seguir creciendo, Emiliano. Me parece que la gente hoy va a responder, Bueno, hoy vamos a tener un buen número. Gastón nos puede decir cómo está la zona de abajo nuestra, porque por ahí nosotros no vemos mucho de eso, aunque no es muy alentador el número. Pero bueno, enfrente vemos el mismo panorama que el capítulo pasado, la fecha pasada, y a mi derecha, en la César Napoleón Oberó, todavía un faltante importante de público que se tiene que acercar, que tiene que llegar a este Clemente Argentino Fernández Oliveira, y después miramos la transmisión, No es que esté pidiendo que no nos miren, no, hay que venir a la cancha y después miramos, no pasa nada, la transmisión se queda en YouTube. Exactamente. Estamos en la previa de Guaraní ante Alianza San Jorge. Ya está Guaraní en vestuario, rumbo a calzarse la camiseta, el manto sagrado y salir al campo de fútbol. Todavía no el equipo de San Jorge. Gastón, vos que estás en el llano, discúlpame, ¿tiene altura este equipo? ¿Tiene altura? Porque es importante también saber esto. Porque no lo veo la talla de lo que uno imaginaba. Por ahí un poquito más, por ahí un poquito menos, pero si lo podés describir vos, que estás ahí a la par de los jugadores de Alianza. No, Julio, si bien lo hablábamos hoy en la previa, tenemos la posibilidad de estar acá cerca y no es un equipo que justamente prevalezca la talla grande. Bien, entonces así para ir marcando, ir conociendo de a poquito a este equipo, nosotros ya estamos en momento de conocer a los 11 de Guaraní Antonio Franco, a los 11 de Alianza San Jorge, equipo capitalino. Corregime, Milano, si no, es una fusión de dos equipos, ¿no? Una fusión de dos equipos que aprovechó la invitación, la clasificación de uno para sumar otro y meterse a ver qué pasa en el torneo regional. Es uno de esos equipos que en la previa del torneo, ¿te acordás, Julio? Te dije, no quería que jueguen. Bueno, pero llegó hasta semifinales. No, bueno, eso aparte. Pero lo que me preguntaban la semana, ya vamos con el equipo, me preguntaban la semana, ¿no? De Alto Vuelo FM Show. El 19 a 20 lunes a viernes, el 98 a 1 no se escuchan. Me preguntaba, asciende, ponele que se da el milagro, Dios no quiera, toco madera, se da el milagro y este equipo asciende de categoría. ¿Qué hace? ¿Con qué cancha juega? ¿Con qué indumentaria juega? ¿Con qué hinchada juega? ¿Entendés? ¿Con qué presupuesto juega? ¿Con qué presupuesto? Eso aparte. ¿Con qué ganas juega el torneo federal? Obviamente, cuando vos ascendés seguramente se renueva todo. Pero eso es lo que me parece el Consejo Federal después tendrá que rever. Entiendo, cada uno, el que juega es porque tiene algún mérito. ¿Pero para qué? Esa es la pregunta que me haría a futuro. Muchas veces antes, en el inicio de estos categorías de ascenso, para eso filtraba el argentino B, el federal B filtraba esto. Bueno, hoy ya hay una escala altísima del torneo federal amateur
al Federal A, una tercera categoría ya profesional. Ahora sí, momento ya, estamos en la previa, cerrando ya la previa, momento de empezar a repasar los 11 titulares, los 11 protagonistas de cada lado. Nosotros a través de los amigos de Ferretería Villalonga, los mejores presupuestos, andá y buscá todos los materiales que necesites en Ferretería Villalonga. Nos presentan los 11 de Guaraní, Antonio Franco, para arrancar las semis por la show. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Con la camiseta número 1 en el arco estará Eduardo Flores. Con la 4, Alejandro El Tarrito Pérez. La camiseta 2 la tiene Rodrigo Lechner. La 6 es para Morales. Con la 3, Jonathan Medina. En el mediocampo con la 8, Manuel Roa. Con la 5, Juan Ardetti. Con la 10, Pablo Mota. 11 para Juan Manuel Rodríguez. Arriba con la 7, Alan Almirón. Y el 9 de este equipo y goleador es el Nacho Balsangiacomo. Perfecto, allí estaba Guaraní, allí están los 11 elegidos por Carlos Barzuk. Y dato, en la producción de alto vuelo, los números en la semana que arrojó Guaraní son tremendos. 9 victorias, un empate, muchísimos goles a favor, casi nada en contra. Emiliano, son números de una campaña para el ascenso. 7 bandas invictas Guaraní en este torneo regional federal amateur, un registro increíble y muy bueno, por supuesto, pero me voy a quedar con la última parte, con el cierre de 2021 y el inicio de 2022. Guaraní jugó octavos y jugó cuartos de zona, no recibió un solo gol. Así está entonces Guaraní, que se vendrá a campo de juego en un ratito, pero ahora sí conocemos a la visita, conocemos los 11 de Walter Zacarías, los 11 de Alianza San Jorge, que llegan a través de los amigos de la Unión, un show impecable, y próximamente pasando Blas Valera tenés los nuevos local, un show impresionante de la Unión nos trae los 11 de Alianza San Jorge de Corrientes. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad de La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Camiseta número 1 para Brian Aranda. Con la 4, Federico Torres. 2, Guillermo Ledesma. 6, Joan Báez. Con la 3, José Monzón. 5, Gerardo Barrientos. 8, Gustavo Galarza. 10, Francisco Sosa Ugolini. 11, Carlos Báez. 7, Guillermo Barreto. Y el 9, Antonio Báez. Zacarías, que habló de alto vuelo de lunes a viernes, de 19 a 20, con Emiliano, con Gastón, con Lolo, con Augusto, con toda la muchachada. También hacen parte de esta super producción de alto vuelo. Aquí estamos nosotros, ya en la previa. En un ratito se vienen los equipos, la gente que va ocupando sus lugares, que se va acercando al Clemente, realmente importante, y la gente que se va aprendiendo a la transmisión de alto vuelo a través del streaming de FM Show. Mucha gente prendida a la transmisión de alto vuelo, mucha gente ya prendida al canal de alto vuelo en YouTube. Si se pueden suscribir mejor, nos dan un favor, después se ve más. Y le quiero mandar un gran abrazo a mi primogénito, a Franco Andreoli, que estaba mirando, escuchando, viendo esta pasión franqueada, ahí, recuperándose a poco, así que gran abrazo para Franquito. Ya voy para allá en cualquier momento, así que bueno, a mejorar. Que vibre con nosotros, Franquito querido. Aquí va a salir la Franca. Esta transmisión va para él claramente, nuestro Franquito querido. Aquí está Guaraní Antonio Franco, que va a salir al campo de juego en cualquier momento. Está la torre arbitral, se nos vendrá la Franca. Se nos vendrá el manto sagrado en búsqueda de un paso más, amigo mío. Suba el volumen de su televisor, de su tablet, de su celular, de su radio. Aquí está el Clemente, con ganas de recibir al protagonista, a Guaraní Antonio Franco, que no quiere aflojar, a la Franca que quiere seguir soñando con volver a la tercera categoría del fútbol argentino. Esta pasión, y como dice Emiliano siempre, qué lindo va a ser para aquel hincha que estuvo siempre y que va a decir yo soy hoy, y que va a acompañar y que acompañó en toda esta terapia de este torneo federal, porque es una terapia, hay que ver que es una terapia este torneo, hay que saber asimilarlo. Si no estás loco, no podés vivir con nosotros esta gran pasión del manto sagrado, porque Guaraní sigue rumbo al Federal A, con su gente, con sus jugadores, con el cuerpo técnico, con sus dirigentes, todos unidos en búsqueda del mismo objetivo, de volver a una tercera categoría. Y aquí está el manto sagrado, señores, su volumen, aquí está el Mirón, aquí está Reti, aquí está la Franca, aquí está el manto sagrado. Está Guaraní Antonio Franco por los show, con su camiseta tradicional, camiseta blanca, su franca roja. Aquí está el sentimiento misionero. Se lo vieron un gran partido por los show, por de alto vuelo. En el banco está el 10, que va a ingresar si lo necesita. Esperemos que no.
pero aquí está el escudo, aquí está el manto sagrado, lo vamos a vivir con un gran partido. Está la Terra Vital a la fila de Alto San Jorge, el rival de turno de la franja, siempre por los 98.1, gran marco de público. Esperemos que se siga acercando la gente. Hay tiempo, señores. Venga hasta el Clemente, venga a respaldar esta campaña de este equipo, de este club majestuoso, misionero, que va en busca de volver a la tercera categoría. Nosotros seguimos cumpliendo con el organigrama de la transmisión. Tenemos tiempo de rematar al banco de suplentes del equipo de Guaraní a través de los amigos de Pinot Vino. Tu mejor brindis para este enero caluroso lo tenés en Pinot Vino. Nos trae el banco de suplentes de Guaraní Antonio Franco. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Las opciones que hoy tendrá Marzuk en el banco son con la 12 Clavero, con la 13 Vidalba, 14 Barrientos, 15 Domínguez, 16 Cardoso, 17 Benítez y 18 Barinaga. Muchachos, Pablo Mota es el capitán de esta noche. Ahora sí sale San Jorge, aquí está Alianza, aquí está el equipo correctivo de rojo, vinos negros, soles negros, aquí está la Cenicienta correctiva del equipo del Correo, aquí está Alianza San Jorge, la función de la Liga Capitolina, pisando el Clemente, aquí está el equipo de Walter Zacarías en semifinales. Partido de día, se nos viene un gran partido, Emiliano. Ojalá así sea, ojalá sea un partido entretenido, ojalá sea un partido, va a ser, porque es el primero de una serie de semifinales, repito, reitero, acá no digamos que sale el año que viene, pero bueno, Consejo Federal con un sorteo que pensó ahí para poner a Guaraní de local antes y de visitante después, sea como sea, la franja ya se paró con sus 18 jugadores para la foto, para la hinchada de fondo, en esa linda imagen que después la vas a poder ver en el Instagram de Alto Vuelo FM, puedes buscarnos en la red, puedes buscarnos en Facebook, estamos como de Alto Vuelo, nos vas a encontrar, ahí vas a tener absolutamente todo también en el grupo de WhatsApp para poder tener en tu celular cada acción importante de Guaraní Antonio Franco, trabajando el amigo Gonza como community, trabajando el amigo Gastón Machado como el campo de juego, trabajando Fernando, trabajando Matías, trabajando Johnny en la radio, es un gran equipo de Alto Vuelo para que vos tengas la pasión franqueada, sea donde sea, domingo tras domingo, y ojalá esto tenga un final feliz allá por el 20 de febrero, porque ese es el objetivo de la franja. Señores, se nos viene el partido, tenemos tiempo para cumplir a través de los amigos de Río Uruguay, así como yo viajé en Río Uruguay, nos presenta el banco de suplentes de Alianza San Jorge. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Camiseta 12 para José Aguirre, 13 Diego Coronel, 14 Alan Caballero, 15 Jorge Osuna, 16 Juan Sánchez, 17 Axel Ferreiro y 18 Lucas Zabalich. Presentamos la Terra Arbitral también, que no es común, viene de San Francisco, Córdoba, en un ratito lo vamos a estar de la sierra de nuestro amigo Lucho y Franco, le mandamos un gran saludo también, seguramente prendido la super transmisión de Alto Vuelo. Nosotros con el kilómetro cero va a pitar el árbitro Agustín López de San Francisco. Moverá Alianza San Jorge, señores, se pondrá en marcha estas semifinales. Titular norte del torneo para amateur. Ahora sí un poquito más de gente de Clemente. Señores, todo listo. Moverá el equipo correntino. La franja que va a atacar hacia largo que da de espalda a la ciudad, al centro de la ciudad de Posadas. Viceversa para el rival de turno que va a atacar hacia largo que da de espalda a la costanera de la ciudad de Posadas. Nosotros estamos todos listos, la show, somos la 98.1, somos la radio líder, somos de Alto Vuelo, y a través del streaming podés verlo en HD con un gran trabajo de todo el equipo de Alto Vuelo. Un saludo para mi amigo Loro, para Gusto también, para Gonza, para todo el equipo también de Alto Vuelo, la autoridad de la radio que hacen posible también y nos permiten esta locura, esta super transmisión del pueblo franqueado. Aquí va a mover el número 9, Antonio Báez, hay 3 Báez, así que vamos a ver cuánto, hay 3 apellidos del mismo equipo. Me gusta. Señores, todo listo, dice Agustín López. Mover Alianza. Se va a mover la pelota aquí en el Clemente, señores. Cronómetro cero. Ya juega en Guaraní Alianza. Arranca el primer tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Comenta Emiliano Andreoli. Rodó la pelota aquí en el Clemente argentino, ya mueve el equipo de Alianza con un largo saque de banda por un costado, lo va manejando Báez, va pidiendo la número 7 grandote, por cierto, lo va guapeando el Rete con falta, dice Alto, sí señor.
señor. Hay tiro libre del número 10, la falta de Francisco Sosa sobre Ardetti. El tiro libre en mitad de cancha es para Guaraní, las primeras intervenciones del partido. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. Se le fue la pelota, era de Joan Baez, pero el árbitro dice que no fue, que sigue. Todo lo vimos, Todo vimos que se fue hasta en la transmisión de alto vuelo. Lateral corresponde ahora para Guaraní por derecha, lo va a hacer Terrico Pérez, primeras intervenciones, minuto de juego, 0-0 en la historia del Clemente. Somos un como de alto vuelo en estas semifinales, partido de ida. La va pivoteando el Mirón ahora por derecha, la pisa la masa el capitán, franqueado, se le escurre la pelota por un costado. Y ahora sí tenemos tiempo a través de los amigos de Adorno Hermanos, que te traen las mejores frutas y verduras filanos. Adorno Hermanos nos presenta la terra arbitral de la noche de hoy. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Nuestro principal esta noche será Agustín López, es Agustín López, el asistente número 1 Kevin Gramaglia, asistente número 2 Emilio Fernández, y hoy tenemos cuarto árbitro, muchachos, Ángelo Cornaglia. Juego, tiro libre en su terreno de para Alianza, va el número 3, lo va a hacer Monzón hacia la media luna, corta Pablo Mota, la va intentando por izquierda, era Juan Manuel Rodríguez, le sobra para Morales, intenta también arriba a las alturas, era justamente Lester, pero después le comete una infracción a Pablo Mota y la primera discusión de Pablo Mota ya en el partido. Se picó el partido tempranito, señores. Sí. Va calentando motores el partido, Emiliano. Sí, tiene razón Mota, el árbitro había pitado y le pegó un pelotazo a Mota. No, poco. El dueño del mediocampo es el local, claro, se para. Es el capitán Pablo Mota, ¿no? Sí, se paró ahí para copar la parada de esa primera intervención. Y el fin de semana pasado vimos medio lo mismo, ¿no? Peleando por todo que estaba el Gato. Copa la parada del Gato. Gustavo Galarza era el que estaba discutiendo ahí cara a cara, casi un besito se dieron con Pablo Mota. El 10 de Guaraní hoy en la noche posadeña. 38 grados, la temperatura no está fácil. Acá 60. Acá 60, sí, tal cual. El clima bárbaro. Se mira el Mirón, abrió para Territo Pérez, intentó con Roa corta. Monzón ahora nos manda el campo rival, la domina Ardetti, ahora sonría en terreno ajeno. Ardetti limpia el programa, pone y resetea el juego allí para Morales en la línea defensiva, más aún con su arquero. 3 minutos de juego, se cumple el 0-0 la historia. Partido de ida de semifinales del torneo Federal Amateur Litoral Norte. La otra semi todavía no está en marcha, ¿no? No, se va a jugar supongo en otra semana por los casos positivos de Fontana de Resistencia frente a Sol de América. ¿No había pasado antes de la llave con Fontana también? Le gusta jugar los miércoles porque el último miércoles que jugó hizo 7 goles. Bueno, mamita querida, pero bueno, ahora es otra historia. La pelota ahora es reseteada por Flores por derecha, ensancha para Territo Pérez y protección. Estación de alto vuelo, somos FM Show del 28.1, aquí la va maniobrando, manejando, poniendo la brújula sobre eje. Era Lester, retrocede ahora, muy cerrado, muy paulatino, y no presiona arriba el equipo rival, Emiliano. No, mintió bastante el técnico, por lo menos en estos primeros instantes del partido, porque dijo, no, vamos a ir a pararnos. Y está parado, pero grande, parado en su campo. No tiene problemas, Joan Baez la manda por un costado, lateral ofensiva, será para la franja. Lo va a hacer Territo Pérez de primera para quién, para Manu Rúa, otra vez para Territo Pérez, llegó hasta la última línea, va en el centro, arriba corta bien, estaba bien parado Ledesma, el Lumbo Ledesma corta, la manda por un costado, lateral para la franja en 4-0-0, la historia presiona la franja ahora. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Cuando usted compra en un Cali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. Para la franja, oreja derecha, se le escapó la pelota a Carlos Báez, por eso el tiro de esquina, oreja derecha, será para la franja, lo va a entrar esa pelota Juan Manuel Rodríguez, va JM, en su primera intervención en el partido, cortita con el Gato Mota, va a conectar de primera para Roa, para otra para Rodríguez, entonces se como el remate fue al primer palo, le quedó incómodo, pide corre, no le dan, entró mal Rodríguez en esta, fue buena la jugada, no la definición, Emiliano. La devolución del Gato fue un poquito alta, por eso lo complicó al zurdazo de Juan Manuel Rodríguez, que de igual manera se las ingenió como para poder rematar, piden correr, no le dan, y ahora el árbitro que pelea con el técnico de la franja, Gastón. ¿Qué pasa ahí abajo, Gastón? Bueno, están muy celosos con este tema los árbitros. Previo a esto le habían advertido a Walter Zacarías, no quieren que le reclamen. Ahora pasó lo mismo con Marzuk, el técnico de la franja. 5 minutos
minutos y medio del primer tiempo, 0-0 la historia, lo va a atacar su arquero Rubén Aranda, la manda para campo rival, intentó Mota, también Morales, le sobró para Territo Félix, va Guaraní ahora, va con un largo pelotazo buscando la valla, ya como estamos mal parados, corta de cabeza, le deja, la manda hacia las alturas del círculo central, la va dominando, allí el número 5, quiere problemas Barrientos, Gerardo, que no era titular y que tuvo que reemplazar a un compañero hoy. Aquí la pelota la va manejando, Arreti limpió perfecto para Almirón, ahora por derecha, impecable para que pique Roa, Abel, va a llegar hasta la última línea, se va marcando, muy bien, abajo, impecable Monzón, le corta la pelota, qué bien, qué tiempista Monzón, le hizo muy bien ante Roa, cortó y desenchufó esta bomba que podía afrontar en su área, la cortó bien ahora y recupera la pelota muy bien lícitamente del equipo visitante, viva al fútbol, el sorprendente de Barrientos, se lanzó perfecto para que se proyecte, sin ganar a toda velocidad, a ver qué va a hacer Aranda, va a llegar, evitó lateral, va a meter el centro, rebota finalmente era justamente el Sevilla, recupera rápidamente Guaraní, ahora cambio de frente hacia la derecha para quien, para Roa, limpia ahora, descansa la pelota en Tarrito Pérez de primera para quien, para que se venga Almirón, falta de Monzón, señor de mitad de cancha, cortó con falta el defensor de Alianza y tiro libre. El partido está lindo, Miriam, está entretenido por momentos. Sí, lindo partido porque se vino a parar en serio. Ahora sí se despertó un poco Alianza. Ojo con el sector izquierdo del conjunto correntino porque tiene buen pie, porque Monzón ha recuperado muy bien la pelota, porque después con uno de los baes puede distribuir, porque el 10 está participativo, Susa Ubalini cambiando de frente, el 9 hizo un cambio de frente realmente muy interesante, mostró un buen momento, hace un ratito nada más Alianza San Jorge. Aquí la va despejando Lester como puede, le sobra para quien, para que tenga Monzón, otra vez para Roa, se va conectando ahora y recupera Monzón, va a llorar, viene el número 3, Enredora, por suerte lo mufé, le quedó para quien, para Territo Pérez, limpia para que se venga el gato Mota, pase de liga, no pase profundidad, para quien, para Roa, se llega hasta el primero, hoy que hace atrás, ven ahora, el Rida recupera igual la vertical, viene Roa ahora por el centro derecho, no marca el sur, va a hacer, va a echar la cabeza, metió el centro, esta de área va a enganchar, como quiso la meter allí cuando era zona de gatillo, pero estaba de espalda del arco, casi el primero de la franja, no le quedó cómodo, el número 9 franqueado Emiliano. No le quedó cómoda, pero la posición siempre la de 9. Hace un rato estaban por tirar un centro, sacó el primer defensor, pero estaba para sacar como esperando para el cabezazo. Siempre está listo 9, siempre está preparado para poder convertir. Ahora quiso dar una vuelta, no pudo porque la pelota picó bastante en el área rival, por eso la franja se queda solo con las ganas por ahora. La pelota es para Rodríguez, pero le quedó muy larga después del pase de Medina, por eso lateral en defensa, será para la visita en 8 minutos del primer tiempo, 0-0 la historia de Clemente. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Desde el estudio de FM Show, aquí la pelota la va sobrando con dificultad a Torres, que la limpia hacia el campo rival, por eso la va recuperando ahora esta Rito Pérez por derecha, se proyecta, gana campo, enganchó diagonal, a ver qué va a hacer, un pase perfecto para Roa, puede de memoria, a ver qué va a hacer, el turno se habilita ahora solo con un libre de cintura, metió el centro, no puede, el rebote le va quedando para sí, para Pablo Mota, alzó la vista perfecto para que pique de memoria, Roa va a llegar hasta la última línea, se le pasó finalmente, después le pisó, era Baez, Carlos Baez que le pisó, que le parece a Roa, que dice no apusa ni un golpe, el pase fue largo de Mota, por eso no llegó Roa, ahí simplemente saque de meta para Alianza. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764 69 67 53. ¿Cómo? ¡Riquísimos! Dijiste que Roa se tomaba un tiempo más para poder tirar el centro porque él es zurdo, entonces viene por derecha, tiene que parar, tirar a la izquierda, está haciendo de eso un arma Manu Roa. Aquí la pelota es para que se venga Alan Almirón, pero corta bien, anticipa su arquero de Alianza, Rubén Aranda, se queda con ese balón en 9 minutos y medio. ¿Qué dice Marzuca allá abajo, Gastón, en este arranque de partido? Bueno, muchas indicaciones de Marzuk, quiere un equipo activo, un equipo intenso, como lo viene siendo siempre en el inicio de todos los partidos, no quiere que baje esa intensidad su equipo. Casi 10 minutos del primer tiempo, 0-0 la historia, gran saludo a toda la gente que está prendida al streaming desde Alto Vuelo y FM Show a través de la cuenta de YouTube, puedes ver las imágenes de Matías, de Fernando y todo el equipo desde Alto Vuelo en una super producción para FM Show. Lateral corresponde para Alianza, 0-0, típico partido semifinales. Allí el saque manual es de Monzón, corta y recupera rápidamente Territo Pérez, le quedó para Roa. Y Botía ahora va a enganchar como de primera para Reti, habilitado al menos va exigido, a ver sobre la marca de Joan Baez, a ver qué va a hacer Almirón, le va a pisar ahora frente al arco, a ver qué va a hacer.
Amaca de un lado hacia el otro, busca el centro, rebota de Joan Baez, se va por la última línea y tiro, China se va para Guaraní en 10 minutos y medio. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. El sector derecho se da para Juan Manuel Rodríguez, Guaraní de pelota parada, quiere la primera emoción de la noche por el de Alto Vuelo y FM Show. Será tiro de esquina de Rodríguez. Suben los grandotes de Guaraní para ver si puede conectar a alguien, un cabezazo en el punto del penal. Se me empaña el anteojo. Hay tiro de esquina, será Rodríguez. En 11 minutos somos Show, el centro arriba, el cabezazo al revés, le quedó para Messi. El remate fue defectuoso. Quiso definir, así tiene que ser, terminar la jugada siempre. Cabeció al revés, Medina, miraron esta pelota parada. No quiero apurarme, pero Guaraní está cerrando por ahora los caminos en la puntada final. Digo, tira un centro corto, hoy tiró un centro o dos ya al primer central. Le falta un giro de tuerca, un pequeño giro a la franja para poder encontrar alguna situación. Van recién 11 minutos, saben que Guaraní va a ser protagonista, lo está haciendo, pero le falta todavía pulir algún detalle. 11 y medio, ¿y qué dice Zacarías? Ahí abajo en el banco de suplentes visitante, Gastón. Bueno, el técnico visitante, más que indicaciones a su equipo, estaban preocupados por el arbitraje. Que no se asuste por la gente, le piden a Agustín López. 12 minutos de juego, pide falta, no le dan, recupera Reti en el círculo central, limpió y enganchó por derecha para Larrito Félix. Está jugando mucho por derecha Guaraní, Emiliano. Nada, casi nada por izquierda, eso tiene Juan Manuel Rodríguez, quizás está gastando casi este sector y después va por aquel. Vamos a ver por dónde termina haciendo algo la franja. Por ahora por derecha, con mucha corrida de Almirón, pero todavía sin sentido. Bueno, lo dije que Rodríguez estaba por derecha, por izquierda está por derecha. Se cambió con Roa, ¿no? Cambió, sí. Perfecto, a ver si buscan la fórmula bien de Víctor Rodríguez. Ahora levanta la última línea, se le fue la pelota finalmente. Pide falta, no le dan. Ahí saque desde el arco para Alianza San Jorge, 0-0 le son el semi. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. La pelota de Monzón, conecta con su arquero después del saque de meta. La va a atrapar Aranda, va a ser todo el tiempo del mundo. Partido muy estudiado por la visita. Por el momento, y Guaraní debe hacer una pausita más, no apurarse y no ordenar los caminos. Por derecha va saliendo Ledesma, el central ahora por un largo pelotazo buscándolo a su número 9 Barrientos con el pecho. La mata en primera instancia, fue la captura bien la tenaza. Era el arquero Eduardo Flores, que queda con esa pelota. Guaraní ya pone en marcha su contraataque ahora por su derecho contra Rito Pérez, derecho por derecha. Inclina la mano del Guaraní por este sector. Se viene Arrechi, de primera para la Mota, conecta y descansa la pelota en Leche. Toca Guaraní ahora, tranquiliza el juego, monopoliza la pelota en este andar del partido. Va la pelota para Morales, la regala Morales. Recupera ahora por el derecho, a ver, va a ganar la falta. Desde atrás de Roa, el árbitro se percata y cobra la infracción en mitad de cancha. Tiro libre, tira para Alianza San Jorge. Todo en telefonía celular. Electromisiones, agente oficial personal. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. En un partido así, de semifinales, es que sea así, duro, trabado, que nadie regale nada, sobre todo el rival. Totalmente, es un partido de semifinales, en el cual nadie puede regalar absolutamente nada. Lo está dejando muy claro Alianza San Jorge, lo está dejando Guaraní también, que tiene que ser el protagonista, que lo viene haciendo durante todo el torneo, así que estamos viendo lo que vinimos a ver. Por ahí estamos un poco ansiosos por la tremenda campaña de la franja, pero hay que tener también paños fríos en algún momento en este torneo. Cabezazo arriba era de Guillermo Barrientos, pero atrapa sin complicaciones su arquero de los Flores, que sale por izquierda. A ver qué va a hacer Guaraní ahora. Gol Medina retrasa su juego para aquí, para Pablo Mota. Va el hoy 10 de la franja, la puso perfecto para Almirón. Ahí se picó mal la pelota, por eso no le quedó cómodo al número 7 franqueado. Capitán hoy, ¿es capitán Almirón? ¿La zona o tiene capitán en la franja? No, Julio, lo marcamos hoy, el capitán es el 10, Pablo Mota. Pablo Mota, perfecto. Bien la corrección ahora. La camiseta va con la 5. Sí, bien la pelota arriba al centro, arriba el cabezazo de Morales, le quedó el rebote. Golazo. Gol de Gustavo Galarza, caudó un rebote fuera del área, después de un despeje de Morales, y el cabezazo fue para el medio del área grande. Sacó un pierrazo Gustavo Galarza, que estaba pescando el primer palo, nada que hacer para Edu Flores, y a los 15 minutos, sorpresa, Clemente, Alianza San Jorge se pone en ventaja
confianza, le gana Guaraní 1-0. Serie hasta que un defensor regaló un rebote. A ver, hizo lo que pudo en este ataque de conjunto visitante. Guaraní que recibe el primer cimbronazo de esta serie playoff, el primer cimbronazo de esta serie de octavos cuartos, ahora semi. Se encuentra con un rival que se animó de un centro desde la izquierda, un despeje a medias tintas del segundo defensor central, un remate que fue fortísimo con el destino que pensó el mediocampista Galarza para el 1-0. Fue un gol buscado y encontrado por la capacidad de definición desde afuera del área. Pegale abajo, te dicen los que saben. Le pegó bien, nada que hacer para el 1 rankeado. Impecable el remate de Galarza, por eso gana Alianza 1-0. Recién respondió Guaraní con un remate débil de Almirón, pero terminó yendo y llegando Guaraní después de la réplica y después del gol. Gastón, ahí abajo el banco de suplentes que está. Bueno, aquí en el banco de la visita, muchos festejos, abrazos entre todos y rápidamente a dar indicaciones por parte del técnico. Quiere que su equipo no se desconcentre y siga en la misma sintonía. El batacazo que recibe el Guaraní ahora en esta instancia, se está poniendo 1-0, se viene Roda por izquierda, con la centro Pereira ahora, rompe el juego, como puede, Federico Torres la manda fuera del estadio de la pelota, habrá saque lateral para la franja que pierde 1-0 en 17. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprá sin salir de tu casa. El banco de suplentes local, que dice Marzuk después del golpe, Gastón. No, solamente palabras de aliento hacia su equipo. Quiere que también, como decía Zacarías, que se mantenga a su equipo. Lo mismo pide Marzuk, un equipo que siga atacando desde el comienzo. La pelota la va manejando Barrientos. ¿Quién Galarza? Pose profundidad para que tenga el número 10 habilitado. ¿Para quién? Para el número 9, Antonio Báez. Qué bien Francisco Sosa con ese pase en profundidad. Fue larga, por eso le atrapa a Edo Flores. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, Emiliano, con este Guaraní que arranca perdiendo? Después, no sé, me viene a la cabeza Mitre, que le hizo el gol y después lo terminó empatando, pero fue la única vez que Guaraní tuvo desventaja en un partido. Después también arrancó ganando, no había empatado, bueno, no importa. No debe hacer lo que está haciendo, no debe hacer justamente lo que está haciendo, eso de pelotazos de profundidad, buscando la lógica, no, tranquilo. A 18 minutos del primer tiempo, paz, tranquilidad. Esto recién arranca, esto recién empieza, los partidos muchas veces van a arrancar así, Franca, no siempre será con la ventaja, con Marcial como pegándole bien, no siempre va a ser un partido acorde a lo soñado. Es que también me gusta que pase esto ahora, en este minuto, en este partido, en la ida, porque te da tiempo de reacción, no de desesperación, reacción, desesperación no. Aquí la pelota la va recuperando Pablo Mota, limpió de primera para Valparaíso, como que pivotea en el círculo central, Guaraní muy retrasado, limpiaron ahora por izquierda para Juan Manuel Rodríguez, Roba. Va dejando otra vez la pelota para quién, para Mota, cambio de defensa ahora, de izquierda hacia derecha para que corra ahora sí Rodríguez, tiene que ser penal, terrible patada sobre Rodríguez. ¿Qué penal? Terrible patada sobre Rodríguez, hay penal para Guaraní, cerró 15 horas y 17 minutos el árbitro santafesino Agustín López para evitar ese penal. Gran pase del gato Mota desde su terreno, cambio de frente espectacular para Roda, para Manuel Rodríguez, le ganó la espalda a Monzón, que después metió la pata fue en la cabeza, el árbitro me hizo poner nervioso porque cobró primero saque de arco, después se percató con su asistente que fue penal, lo vimos clarito con el streaming de Alto Bueno. A los 19 minutos la historia puede cambiar, hay penal para Guaraní, Emiliano. Penal para la franja, buscada y encontrada por Juan Manuel Rodríguez. La pelota pica y él empieza a buscar rápido el rebote. Hace una pausa, una mini pausa. Se gana el penal porque pone la cabeza donde el 11 puso el botín derecho. Hay penal, muchachos, no por mano, las dos cosas fueron los penales de este 11 de la visita, que rápido le da una posibilidad a Guaraní Gigazón. Bueno, en esa jugada justamente fue amonestado el 11, Carlos Báez, y además el que lo patea este penal, nuevamente el 1, Eduardo Flores. 20 minutos, las cosas ahora están puesta arriba, Guaraní pierde 1-0, pero hay penal para Guaraní, para Edu Flores, como lo dijo Gastón. 20 minutos de juego, hay penal para
franja, que puede empatar la historia, empezar a revertir, a mostrarse patrón de la llave ante este equipo Alianza, que vino a complicar la historia, pero hay final. No se tira para roja, Emiliano, no sé por qué, por la tira, por la patada puede ser roja. Manu Flores por razón, Manu Flores por de alto vuelo, Manu tiró. El pastor suyo de Clemente se vuelve a la gente por razón. Guaraní 1, Alianza 7 conoce 1. Cuando hacen falta, ¿no? El del gol allá en Santo Pipó, cuando la cancha estaba tan fea que si iba a cualquier jugador de campo la podía tirar por arriba, como había hecho en su momento de un jugador de Sporting. Guaraní era Edu Flores el que ensanche a la hora de ejecutar los montepasos. No siempre los va a patear él, claro, porque si llega a estar en 10 años te la da ni loco, pero no está el 10, está sentado en el banco de suplentes, por eso Edu corrió toda la cancha y dijo, pará, lo pateo yo, me hago cargo yo. Pasó como los que saben, porque sabe también que está parado enfrente, porque sabe que no van a esperar un remate de este tipo, como tampoco esperaban aquel remate de Santo Pipo. Edu Flores se anima, patea, convierte. 21, casi 22 del primer tiempo, 1-1 la historia, lo empató Edu Flores. ¿Cómo va Monzón? Me encanta Monzón, quiere decirte, Emiliano, los 20 minutos no es tibio el Beo Monzón, recién fue, bajó a 2 jugadores de Guaraní en una sola jugada. Se viene Roa, pues para aquí, para Mirón, está Rosay, señor, estaba 3 metros de Rosay el Mirón, tardó Roa, por eso reposición desde el fondo, será para Alianza, 1-1 la historia, la noche portugueña. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad de la Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. 1-1 la historia, abrió la cuenta con un golazo Galarza, lo empató Edu Flores de penal clarísimo, para recalcarlo. Aquí Arretti lo va sobrando ahora para que Almirón pivotee, la pierde, la recupera el equipo correntino, se viene ahora a Baez, al amonestado, le toca para Barrientos, va Lungo, hizo el pase en profundidad para nadie, le rebotó y le quedó otra vez a él, ensanchó ahora para Galarza, por derecha juega bien este equipo correntino, a ver qué va a hacer Alianza, se va a acomodar a Galarza, corta Pablo Mota, después con falta, dice el árbitro, sí señor, de gol de tiempo, Galarza el autor del gol, hay tiro libre para Guaraní del fondo, Gastón. Y amonestado el jugador de la visita, el número 8, Gustavo Galarza. Bueno, otra vez el que copa la parada de todo es Mota, Emiliano. Con el pase, con esta infracción, con esta recuperación, con esta amonestación hacia el rival, siempre aparece Mota. Punteando la pelota, sacándola, también ganándose y buscando ganarse esa patada del 8 rival, del que está ahí intentando hacer la heroica, quedarse con el balón y volver a patear de afuera. No, está un experimentado, el 10, el capitán Tino Guaraní, recibió una patadita, se tiró y está amonestado el enfrente. 23 minutos si quiere llevar la gorra de alto vuelo. Venga, aquí desde el fondo será el tiro libre de Guaraní con Edu Flores, va arriba la pelota buscando ya como pivotea, se quedó para el bidón, otra vez ahora para aquí, para Palmaro Rodríguez, esto busca pie, como Justito Monzón porque atrás se llenaba la garganta del gol Roa, apareció bien Monzón, se le anticipó hasta el arquero, la despejó por un costado, después se equivocó Mota, ahí lateral para Alianza que pasa 1-1 aquí en Misiones hace 24 del primer tiempo. Porque de noche Posada sigue activa, Petri Market atiende las 24 horas. Date una vuelta, ex 213 casi 40, pegadito a la panadería. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Mota gana al tiro de las alturas, pase profundidad para el robo, le quedó para Balsanquia como tiene mano, no le dan, dice el árbitro, va cerca, le pegó a la tierra primero, por eso va recuperando bien ahora Barrientos, va Gerardo, que viva el fútbol, Barrientos fue el único retrotrae, la infracción y cobra el tiro libre, que bien juega Gerardo Barrientos, metió una pinta espectacular, el tiro libre para Alianza, en 24 y medio, 1-1 en la historia. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. Después del empate. Sí, por el lado de Guaraní hubo muchos festejos, no tanto así de Marsuk, sino que Marsuk rápidamente pide concentración a su equipo. El que ahora está, muchachos, como loco, Walter Zacarías, no está para nada contento con el arbitraje de este partido. Arriba la pelota
pelota desde Barrientos, intenta Carritos Pérez, pegó y se va a ir por la última línea o por un costado, finalmente el árbitro cobra lateral para Alianza en ofensiva, que quiere ser protagonista nuevamente del partido en 25 y medio, 1-1 en la historia por los shows, somos de Alto Vuelo, tras la campaña de la franja en un partido totalmente atípico a lo que veníamos viviendo, ¿no? Esperado sí, porque semifinales, partido chivo, rival desconocido, que ahora lo estamos conociendo y juega realmente bien. Arriba la pelota en la despeja, como puede Arretti, completa Valsanchea, como tira por un costado, lateral, tira por Alianza, nuevamente la ofensiva. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Ahora para que se venga Torres por el sector derecho, su proyección, anticipa bien, ahora Rodríguez, otra la mano en defensa, la manda por un costado, presiona, exige mucho Alianza, Rodríguez me lo va a contar Emiliano, despeja Morales de cabeza, otra vez la manda por un costado, cuando se triangula y se acercan los jugadores de Alianza, juegan bien Emiliano, llegan peligro. Tiene una línea de recepción de rebote fuera del área rival, de 4 mediocampistas, peligrosísima, siempre está ahí, en esta ocasión siempre hay un jugador para recibir, ¿sabes? Pasó con el gol, en este despeje a medias citas de Morales, siempre hay uno dispuesto a recibir la pelota cuando se la sacan de encima de los defensores, porque también tienen que hacer esto, los centros llegan, son buenos centros los que se muestran desde la Alianza. Mirá, esa pelota es dificilísima, porque ya tenés 2 jugadores encima de Mota para recuperar el balón, y más recados en ese sentido, si no puede salir jugando, y bueno, ya un pelotazo. Intentó Mota salir desde el fondo, le cometió falta, lo decía Emiliano, Gerardo Barrientos lo presionó y ahí estaba muy cerca Antonio Baez, por eso decía Emiliano que había 2 ya, muy cerca de Mota, le cobró falta finalmente el árbitro, corta Monzón de cabeza, ahora en su área, ahora despeja, recupera Tarrito Pérez, de primera para quien, para Roa, otra vez para Tarrito Pérez, puede ser buena esta, Tarrito Pérez va a sacar una gatita, en 2 tiempos, se queda con la pelota Rubén Aranda, apareció Tarrito Pérez en el partido, Emiliano. Tiene que aparecer porque está con una doble tarea Tarrito, se anima a pasar ahora, pero porque tuvo suerte de que la pelota no se le fue en profundidad al rival, porque una serie de rebotes lo dejó de vuelta con la pelota, se animó a patear, sabe que si le sale, manda el segundo, ¿no? La pelota arriba, va a cubrir nada más Morales, se va por un costado, el lateral será para la franja, en 28 minutos del primer tiempo, 1-1, la historia lo perdía la franja, lo empató rápidamente Don Flores. Qué importante es empatar rápido, porque los nervios crecen en una adversidad. 6 minutos le duró la ventaja a Alianza San Jorge, pero no puede cuidarse un segundo Guaraní, tiene un rival en serio, un rival no de peso porque es desconocido, pero tiene un rival que sabe a qué juega, qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, lo está haciendo muy bien Alianza. Sin lugar a dudas, el mejor rival que ha enfrentado Guaraní en el torneo. Bienvenido sea. Y claro, semifinales. ¿Qué esperas? ¿Quiere enfrentar al equipo de Emiliano? Es mamita querida. Aquí la pelota de Barsanchea como limpio perfecto para Juan Manuel Rodríguez, proyectó bien Morales, Medina, hay que hacer Medina, metió el centro, corta bien, anticipa Guillermo Ledesma, y la manda para campo rival, anticipa bien, ahora Lester le va sobrando para Morales, recupera rápido, guarda la pelota, me gusta esto, se viene Pablo Mota, ahora pasa entre líneas para que corra Rodríguez, anticipa, ahora bien el lungo, Joan Baez, por eso se viene con la pelota Galarza de primera para quien para nadie, corta bien, anticipa, era Morales en el fondo de la franja, la pelota arriba, va a generar muchachos, Pablo Mota la devuelve ahora para que vaya JM Rodríguez, le recuperó Torres arriba con el pelotazo, pierna arriba, dice el árbitro, la infracción en ataque fue de JM Rodríguez, hay tiro libre desde el fondo para Alianza, Emiliano. Hay un aspecto que todavía no se va a ver y que no se va a poder definir a ver si puede hacerlo o no Alianza, el físico. Van 29 minutos, media hora. ¿Cuánto más va a aguantar este ritmo conjunto correntino? Bueno, veremos. A ver qué tan bien está en el plano físico, en la preparación, en el cuidado, en la concentración. Sí, porque decía el técnico de la semana de alto vuelo. No vamos a ser locos de ir a jugar de igual a igual. Están jugando de igual a igual. Están jugando palo por palo, Alianza. Sí, vamos a ver si lo físico es claro lo que dice Emiliano. Casi 30 del primer tiempo, 1-1 la historia. Partido de ida de semifinales y esto se va a definir el próximo fin de semana. Pero la revancha se define el próximo fin de semana y allí estará, como siempre, de Alto Vuelo y FM Show. Lateral de Monzón ahora buscándolo a Barrientos arriba, corta bien ahora la defensa de Guaraní. Se va quedando exigido Almirón, recupera bien ahora Gerardo Barrientos. Le dio Torres ahora para ganar su zona de gol, metió sobre el pega al fútbol, para Galarza, lo va a pegar al arco otra vez y lo remate. Y lo que se perdió Barrientos. Lo que se perdió Guillermo Barrientos debajo del arco, increíble. No tuvo Alianza el segundo, gran jugada por derecha de Gustavo Galarza,
más que remata el arco, fue un buscapié, se durmió la defensa de Guaraní. En el segundo palo apareció Guillermo Barrientos, definió feo porque si no, Alianza estaba festejando, Emiliano. Le ganaron la espalda a Medina, otra vez fue Galarza el autor del gol, que ya está amonestado, sombrerito, centro, duda entre el defensor y el arquero de Guaraní. No está perdiendo por un milagro porque el 7 le agarró mal, le agarró mordida, le agarró alta, o muy abajo si querés. Fue el 9 finalmente Antonio Báez, el que terminó definiendo, que por arriba era difícil errarla, pero bueno, por suerte para la franja lo terminó haciendo. Se salva Guaraní, debe despertar la franja para poder ser competitivo en este partido, que donde se descuida tiene un rival que puede aprovechar las contras y la velocidad que tiene. La tuvo recién Juan Manuel Rodríguez, pero el árbitro ya se percató y hizo ley ventaja porque había tocado con la mano a Balsajía como en la jugada previa. Si era gol, no iba a valer claramente. 31 del primer tiempo, 1-1 la historia, la despeja con su derecha Aranda, el arquero, la devuelve de cabeza, Lester la domina ahora, Gerardo Barrientos con la 5 en la espalda, juega bien también, le presiona al Mirón, quiere predicar al Balsajía como pero eligió con Torres, juega bien ahora este equipo de Alianza, se viene ahora Galarza, la pisa ahora entre dos, quién la hizo, pase entre líneas para aquí, para Torres, pase en profundidad ahora para que se venga Barrientos a toda velocidad, corta bien ahora, finalmente estuvo bien parado Morales, le va sobrando ahora para Balsajía como que pivotea, mirá que retrasado hasta el número 9, se quedó para el Reti ahora, por ahí resetea el juego ahora con su arquero de Flores, la revienta, no tiene problemas el 1 de Guaraní, arriba el Mirón, intenta antes Monzón, la gana de cabeza, la domina Reti con dificultad, la revienta Lester, el juego desprolijo ahora de Guaraní, va el Mirón, pasa en profundidad, ¿para quién? Para Rodríguez, no se quiere complicar, Torres, la agarró mordida, le salió bien por suerte para él, la mandó por un costado, habrá lateral para Guaraní en la ofensiva. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad de la Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. Bueno, donde pone el ojo, pone la bala, decía mi viejo antes, en este caso Emiliano. Preguntó de lo físico, está medio acalambrado Galarza, Emiliano. A esta altura, en 32. 2 minutos Usain Bolt era, venía para un poco, bueno, se acalambró, ¿qué iba a hacer? Se tiró, láser. Bueno, veremos a ver si es un golpe o calambre o algo, porque está acusando un dolor en el posterior, ahora veremos a ver si continúa o no. El autor del golazo a los 15 minutos del primer tiempo, donde Alianza le ganaba 1-0 a Guaraní, pero a los 21 rápidamente Edu Flores le terminó empatando la historia a Guaraní ahora en este promediándose el primer tiempo de las semifinales, partido de ida de la región Litoral Norte. Otro sale, reclama al árbitro y dice, dale, que se apure. Lateral para Guaraní, quiere el segundo, quiere poner una pausita de Pino aquí en el partido para brindar, pero todavía falta porque va 1-1 el partido. Se quiere anticipar demasiado el brindis. 33 del primer tiempo, 1-1, somos show, somos de alto vuelo. Va a ser atendido afuera Galarza, autor del brazo, pero lateral será para Guaraní ahora con Jonathan Medina desde la izquierda. La reposición manual será de la franja, autoriza el árbitro ya por momento con 10 del equipo rival. Veremos si Guaraní puede aprovechar este momento del partido. Un calor intenso en la capital misionera, como casi en todo el país también, sobre todo Misiones, la provincia entera con un calor importante. Se viene el Mirón ahora dentro del área, busca pie, ahora va a levantar el centro. ¡No! Lo que Roa lo tiene nombre. Lo que Roa lo tiene nombre, fue impecable, fue de pura categoría el centro de Juan Manuel Rodríguez. Y Manu Roa, el crack de Manu Roa, como hace una semana erró también este Victoria el cabezazo, hoy también lo volvió a errar, pero hoy fue mucho más cerca, Emiliano. Cerró Roa el segundo en 34. No se la esperaba Roa, me parece, porque fue tan bueno el centro de Juan Manuel Rodríguez desde la izquierda hasta el segundo palo, bien donde termina el defensor rival, donde empieza este mediocampista ofensivo de Guaraní. No se la esperaba Roa, terminó errando un gol increíble abajo del arco, Manu. Aquí la pelota de Almirón, está bien Guaraní, en este momento se lleva Balsajía como esta para Rodríguez, anticipa bien Torres, le esperó perfecto, apareció como un fantasma herido bajo el pasto y es chiquitito, metió un largo pelotazo ahora, justamente Torres le recupera el Reti de cabeza, volvía, dice el árbitro, el número 9, Antonio Báez, la pelota será para Guaraní en reposición, no me puedo olvidar esa pelota, Emiliano, que rojo. No, tenés que tener cuidado hasta con el relato, porque cuando salen desde el fondo, Alianza tiene 3 o 4 jugadores en ataque. Es un equipo que no vino acá a achicarse, que vino acá a pararse en campo rival, y lo está haciendo con mucho criterio. Recién por el offside se salva Guaraní, más allá de que habían despejado después, pero tenía 3 jugadores y 2 defensores, 3 en ataque de Alianza, y estaba Lesner con un compañero más, y listo, Se volcó por izquierda Carlos Báez, por derecha, Carlos Báez, ante la ausencia de Galarza, que ahora ya está en campo de juego, y va por izquierda
recompone su estructura el equipo de Alianza. 1-1 la historia en 35. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. La pelota es pivoteada por Almirón, llegó Valtejía, como corta Monzón, se frena, juega bien, va por el círculo central, cambio de frente, buscándolo a Antonio Báez, de cabeza no puede, anticipa bien Medina, lleva sobrando para JM Rodríguez, va a toda velocidad, se frena, ve qué va a hacer, busca pase con Medina, descansa la pelota en él, ahora va en el número 10, capitán, va Pablo Mota, pase en profundidad para Rodríguez. Va a sacar como solo en la mitad de la cancha. Y roba por izquierda, por derecha también, bueno, erró Mota en esta jugada, alguna vez tenía que pasar, 36, saque de meta para Alianza, 1-1 en la historia. Ferretería Villalonga, 3764-696753. En panificados, pastas, lácteos, fiambres y quesos, siempre California es el supermercado que le conviene más. La pelota es dominada por Almirón, de primera para Rodríguez, que no está con confianza. Rodríguez por el momento retrocede mucho, la pelota hacia su par de izquierda. La va dejando ahora para Mota, el lateral lo hizo rápidamente el capitán, de primera para Rodríguez, para Medina, a ver qué va a hacer. Guaraní ataca por izquierda, le pedíamos eso, va Mota, va por el centro, Mota, se cerró, dos tiempos, el arquero apareció en dos tiempos, el rebote le quedó a Saichán, como que es olfato volador, que tiene el olfato volador, capturó el rebote, pero estaba muy cerca el arquero. Aranda la mandó al córner, otra vez se salvó de Alianza en esta, Dominiano. Se salvó por una desprolijidad el arquero. ¿Qué pasó? Se le vino muy rápido la pelota, sorpresiva al remate de Pablo Mota. Estaba 109, no te puedes dormir con Pachacá como un ataque. El centro de Rodríguez de la izquierda arriba, a las alturas, no puede, el este le quedó para Renti, termina la Renti. Aguantó ahora y ensachó por izquierda, pero con mucha fuerza, sí señor. La pelota muy lejos, habrá lateral para Alianza. Qué bien estuvo Altancía, como dije, Emiliano, estuvo atento con su olfato. Lamentablemente Arana estaba muy cerca, por eso evitó la caída por segunda vez en la noche. Sentó un precedente. Me decía un colega en la semana, hay que pegarle más al arco. Viste que siempre hablamos de Cobarrín, no le pega al arco. Bueno, hay que empezar a pegarle un poquito más porque acá es un arquero que ahora la confianza en este momento no debe estar muy bien, ¿no? 37 minutos, se viene Cerrito Pérez ahora por la derecha, mermó un poquito Alianza, pero hay que estar atento porque juega bien este equipo. Va Cerrito Pérez con la pelota ahora por el sector derecho, a ver qué va a hacer, va buscando el Almirón, la domina, anticipa bien ahora, la pellizca con las uñas, Joan Baez, la manda por un costado lateral, tirada para Guaraní, que quiere irse al descanso, van 38. Esta parte del partido quiere ponerse ventaja para bajar las aguas, el nerviosismo también se le va la pelota a Cerrito Pérez, sí señor. El árbitro dice que fue lateral para Alianza y es lateral para Alianza. En defensiva por izquierda el 38, 1-1 en la historia de Clemente, somos de alto vuelo. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. la sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. De Carlos Báez, conecta de primera para quién, para el número 9, otra vez Báez, se viene otra vez Carlos Báez, hay que hacer un centro, busca pie, por suerte no fue gol de Alianza, lo que se acaba de perder el equipo correntino. Qué bien Carlos Báez pivoteó con el número 9 Antonio Báez, llegó hasta la última línea, Carlos Báez metió el centro y allí entre carambola y entre el delantero y entre el defensor de Guaraní casi hacen el segundo Alianza, Emiliano. No, pero todo empieza acá en la mitad de la cancha con una muy buena triangulación hablo de Carlos Báez, hablo de Sosa Bolini y después el centro otra vez de Báez para que la pelota se vaya muy cerca. Muy bien, dejaron plantado a Tarrito, dejaron plantado a Rodrigo Lechner que estaba en la mitad de la cancha. Puede descuidarse un centímetro Guaraní. Tarrito ya no viene con tanto ímpetu porque sabe que puede quedar pagando la espalda. Aquí viene justamente Tarrito Pérez habilitado para Renti, pase profundidad para Almirón dentro del área, ahorita se corre más, agarró mordida Almirón finalmente cuando entró al área. Tenía todavía un tiempo más para mí porque quedó atrás el defensor, sacó remate y se apuró. No pudo Guaraní en esta, así como Guaraní llega a peligro, también las Alianzas, Emiliano, es lindo el partido. Es un partido de chances, un partido que a mí me hubiese gustado ver en fase de grupo, con esta exigencia, con esta concentración que debe tener Guaraní para defender y la ocurrencia para atacar. Tenía un tiempo más, se apuró, le pegó como alguien que estaba desesperado por hacer algo. Hay que desesperarse, hay que jugar tranquilo, hay que buscar la pelota, tenía para poner el cuerpo, acomodarse.
sé si tanto, ¿no? Pero tenía, me parece, un tiempito más atrás. Almirón se equivocó ahora porque el pase era para Barranquilla, como igual lo presiona Monzón, el número 9 franqueado que le regala ahora para Tarrito Pérez. Guaraní muy adelantado, me gusta esta. Si viene Tarrito Pérez, limpió bien para Barranquilla como dentro del área, va a ser como dos, buscó Almirón, otra vez para Barranquilla como si llega, va Barranquilla como la definió con un puntín. La definió con un puntín, el arquero dice, son la toqué, ahí simplemente saque desde el arco, otra vez y ahora llegó bien Guaraní Nesta con sus dos delanteros, Emiliano. Está bueno eso, está bueno que se encuentren, fue un toqueteo de primera con gente que se conoce, gente que entrena en la semana, gente que va, busca y encuentra al destinatario del pase. Bien Guaraní, cerca por centímetros nada más. Vallecá como no pudo definir más cómodo ante la muy buena salida también de Rubén Aranda. La confianza del arquero, me equivoqué, recién dije pegue en el arco porque debe estar con la confianza por el piso. Salió muy bien recién. 41 del primer tiempo, 1-1 la historia de Clemente. Somos de alto vuelo. La pelota para Rodríguez, se la regaló para Gerardo Barrientos en el centro central. Va el número 5, pase en profundidad. Corta bien ahora Lester. De sobra para Renzi, se equivoca, la anticipa bien. Ahora Sosa a ver qué va a hacer. Se acomodó el número 10. La limpió perfecto para que se venga Torres. Se proyectó el número 4. A ver qué va a hacer Torres. Se viene Alianza. Se viene por derecha. A ver qué va a hacer. Va a meter el centro al punto del penal. El cabezazo arriba defectuoso. Arriba defectuoso fue finalmente de Antonio Báez. Se pelota lejos del arco de Edu Flores. Otra vez llegó Alianza, que no perma su ritmo, Emiliano. No, y tiene criterio, tiene criterio con Sosa Bolini para marcar el ritmo a la mitad de la cancha. Recién se perfiló, yo lo hubiese pegado, Él abrió para la derecha para seguir la jugada, un centro que no llevaba destino. Lo vi en realidad a Juan Manuel Rodríguez volviendo muy lento a zona defensiva. La recuperó Rodríguez, se equivocó el Lumbo, ahora le va a quedar para Almirón, muy largo, muy pasado, la pelota la baja de pecho, Moro Pérez igual en el juego, Almirón a ver qué va a hacer Alan, ensanchó la cabeza, limpió para Tarrito Pérez, va a meter el centro al punto del penal, estaba Santiago, como no, corta bien el Lumbo, Joan Baez, la regala para Pablo Mota, Guaraní insiste ahora, esta jugada le va sonando para Juan Rodríguez, no el remate, el Bogozón en el punto del penal, la despeja Monzón, se revienta ahora Alianza. Retrocede la primera vez, Emiliano, en 42 minutos que Guaraní acorrala al rival. Sí, acorrala al rival, que se metió en campo de juego, y fue por las bandas, por un lado, por otro, que tuvo la pelota hasta dentro del área, y en la franja. Ese es el camino, hay que mantenerlo un tiempo más, por lo menos hasta que se cierre esta primera parte, tener el protagonismo, en el segundo tiempo también. Aquí el lateral será para la franja, que presiona ahora en un buen momento del partido, pero no hay que descuidarse, dice el comentarista. De alto vuelo, le va sobrando ahora para que se venga Valpensia como la pista, ahora retrocede, busca pase, de primera otra vez para Tarrito Pérez, ahora conectó con Almirón entre líneas, a ver qué va a hacer otra vez para Tarrito Pérez, sí, a él fue la pelota, limpiaron para Mota, zona de gatillo, no, echó la cabeza, dejó la protección ahora de Morales, Guaraní acorrala al rival, se viene Medina, por izquierda va Medina, va a meter el centro del punto del penal, le quedó para Barrientos, en las alturas le va quedando incómodo, ayuda a Baez que la despeja, salva la papa, revienta el bloque para campo rival, recupera Mota con dificultad, anticipa Torres, despeja la Larza. Por momento, el partido se siente lindo y desprolijo también, Emiliano. El Lucha tiene la decisión, el haber salido al 2 ya en este primer tiempo, tiene un 9 que marcar, gigantesco, pero se la banca el 2 franqueado, por ahora ganó muchas, pero si pierde una se puede complicar bastante. Es Perry esa pelea entre 2 y 9. Sí, la verdad que cada duelo, cada mano a mano por todos los campos, por todas las partes del campo son difíciles. Edu Flores con las pelotas del fondo, va para que pivotea Almirón, abusó de los pelotazos Guaraní hoy, una le salió bien. Pero bueno, las restantes no tanto. La regala ahora finalmente era Torres, que recupera para su arquero de cabeza. Maniobra, resetea el juego, el equipo visitante ganando en 43 del primer tiempo, 1-1. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Sigue caminando el corralito Marzuca y abajo, Gastón. Sí, quizás estos últimos minutos sí ya volvió a estar más conforme con su equipo, pero en las jugadas previas no les gustaba cómo estaba jugando Guaraní Antonio Franco, por eso agarró e inmediatamente mandó a calentar a todos los jugadores ya hace algunos minutos. Pérez la manda para campo rival sin problemas, en realidad con muchos problemas. Guillermo Ledesma la manda para un costado lateral para la franja. Quiere en la parte final del primer tiempo ponerse ventaja. Lo perdió 1-0, lo terminó empatando. Por ahora 1-1 en la historia en el partido de ida de semifinales de esta llave Litoral Norte del torneo Federal Amateur, que lo vivís por siempre, como siempre. Por de alto vuelo y FM Show. Lo hizo Tarrito Pérez, el saque manual la brindó con dificultad de bien. Valpaicán como va a llegar a la última línea. Va a meter el centro muy pasado, no hubo nadie para empujarla. No estaba Valpaicán como para poder conectar porque él hizo la jugada. La hizo bien, ahora se le complicó la jugada en una maniobra, le salió bien, llegó a la última línea
Lamentablemente no llegó Rodríguez para empujarla, Emiliano. No llegó nadie para empujar este buen centro desde la derecha. Banzajé como que ganó, porque puso el cuerpo bien y porque ganó en velocidad, pero bueno, tiró el centro, el 9 para el 9 que no estaba. Cuando el árbitro dice que no hay más tiempo, no hay tiempo adicional, en 45 minutos clavados, no hay más tiempo, se ha terminado el primer tiempo. Terminó el primer tiempo. Rumbo al vestuario, tanto de Guadalí como Alianza, en un partido complejo, dificultoso como nunca en el torneo para el equipo de Carlos Marzú. 1-1 la historia. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para el comentario de Emiliano Andreoli. Este 1-1 sorpresivo en el Clemente. Saca del corazón, llega a la destinación, la risa y parche. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. Multiexpresonline.com, el primer supermercado en línea de Misiones. Accede a la góndola virtual y llena el carrito desde la comodidad de tu casa. Tus compras a un clic de distancia con la calidad de siempre. Multiexpress, una empresa 100% misionera. Todos los lunes, 10% de descuento con tarjeta naranja en Plan Z. Ingresá ahora y registrate. Multiexpresonline.com. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia, frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Pedido al 387511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente, 25 años cuidando a tu empresa. En Misiones, Organización Lobel y Roulet y su red de productores. Avenida Cabret 2109, teléfono 376 44 29 200.
Abrí gratis tu cuenta en Banco Macro y disfruta los beneficios de tu tarjeta de débito. Hacelo 100% online desde el celu y obtené ahorros de un 20% en ahora góndola, 20% en ahora gastronomía y mucho más. Abrí tu cuenta y conoce más en macro.com.ar/Avenida Macro. Macro, cerca, siempre. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Hay muchas formas de dormir y una de descansar. Springwell, colchones y sommiers. Accede a un 40% de descuento y planes de pago hasta en 18 cuotas. Calle Arrechea y Coronel Álvarez, Villa Sarita, Posadas. Sonreí, sonreí. Hoy por la tarde tenemos un paseo sin prisa. Nos vamos a un California a merodear entre las góndolas y descubrir el mundo de sus productos de primera calidad. Una isla de fiambres y quesos, bodegas de vinos de marca, lácteos de todo tipo, pastas variadas. Venga a California. 7 locales, 5 estrellas por toda la ciudad. California es el supermercado que le conviene más. Petri Market evoluciona. Ahora atendemos las 24 horas. Sí, las 24 horas, porque de noche Posadas sigue activa. Petri Market está para lo que necesites. Visitas a última hora, un antojo o un gustito. Todo el día, todos los días, Petri Market. Lo práctico y exclusivo. Ex Ruta 213 casi 40, pegadito a la panadería. Misiones te invita a la 7ª maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. Seguimos en la cabina número 1 del Clemente Argentino Fernando Oliveira, en este entretiempo donde Guaraní y Alianza San Jorge de Corrientes empatan 1-1 en esta ida de semifinales del torneo Litoral Norte, torneo regional federal amateur. Nosotros estamos en el entretiempo en un partido después de vivir unos 45 minutos vibrantes, pero para eso lo va a pasar en limpio nuestro comentarista de la show, Emiliano Andreoli, pero antes ya es presentado por los amigos de Ícaro. La mejor indumentaria, vestite como Guaraní Antonio Franco, andá a Ícaro y pedí tu presupuesto. Ícaro nos trae el comentario de Emiliano Andreoli de este 1-1 parcial entre Guaraní y Alianza San Jorge. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Bueno, no es cómodo el partido. Está claro que no es lo que estábamos acostumbrados a ver en este torneo regional. No es aquel partido en el cual Guaraní abrió rápido la cuenta y después la aumentó y después terminó hasta aburriéndonos acá en la cabina número 1. No está eso. Es la verdad un partido incomodísimo donde Guaraní se ha encontrado por segunda vez, porque Mitra acá hizo un primer tiempo parecido al de Alianza San Jorge, por lo menos siendo protagonista, siendo el propietario de las acciones, el propietario de la pelota, el ocurrente, el equipo ocurrente. Y la verdad es que hoy a Guaraní le han llegado y le han sacado el protagonismo. Permiso, le dijeron, a ver, correte un poquito que el protagonista soy yo. ¿Cómo? Con ideas muy claras, esperando
después de la salida de la defensa, después del despeje, apretando y apretando en serio por un lado con Torres y por otro lado con Monzón, la salida de Tarrito y la no salida de Medina, porque la verdad que tiró un solo centro desde la franja, cuando por partido tira muchísimos más. Y nos encontramos con un partido acorde a la instancia, que se entienda que acá estamos jugando unas semifinales, digo estamos porque nosotros seguimos la campaña de Guaraní y en algún momento también jugamos nuestro partido también acá adentro, nos transpiramos como si lo estuviésemos haciendo. Pero se encontró Guaraní con un rival inteligente y bienvenida sea esa inteligencia del rival siempre y cuando las cosas salgan bien. Yo no estoy pidiendo que a Guaraní vengan los frentes ni de gas, desde un punto de vista. Nosotros seguimos la campaña y estamos ansiosos por cubrir una campaña de torneo Federal A con Guaraní. Pero si Guaraní se tiene que encontrar con un rival de este tipo, que sea ahora, y que sea de local también, porque el fin de semana que viene Guaraní va a ir a buscar algo importante en tierras correntinas, pero todavía tiene que despertar en este segundo tiempo del partido de ida. Se encontró con un gol en contra Guaraní por un tremendo remate de Galarza, aprovechando justamente esa herramienta que te mencionaba recién, esperar afuera del área rival por parte de Alianza para que algún despeje te quede en el remate. Pateó Galarza, pero al lado estaba Barreto, pero más atrás podía haber estado Antonio Báez, el 9 que después cerró un gol increíble abajo del arco. Guaraní lo empató porque se desesperó un ratito y salió bastante bien esa arremetida y ese cambio de lado entre Roa y Juan Manuel Rodríguez. Rápido cambio de lado. Antes de los 10 minutos Marzuta le dijo, vos andás allá, puedo venir para acá, y cambiaron, rotaron. Hubo un enroque de volantes creativos en Guaraní, uno por un lado, otro por el otro. Tuvo una chance más, te dije Alianza San Jorge, tuvo una chance más Guaraní porque Roa cabeció abajo del arco para arriba, no sé cómo Roa. Guaraní tiene con qué, eso está clarísimo. Y ojo, porque nosotros venimos hablando hace un montón de tiempo de si Guaraní extraña al 10, capitán, referente, ídolo, goleador que tiene, que es Cristian Barrinaga. Bueno, si el partido está así 10 minutos del segundo tiempo, digo así, con un rival que se te anima, con un rival que te saca la pelota, con un rival que te la toca en la mitad de la cancha, con un 10 como Sosa Golini que está manejando los hilos en la espalda de Ardetti, y ante la incapacidad, si se quiere, de Pablo Mota de poder hacerse el patrón del partido como está acostumbrado a hacerlo. Ojo, porque Guaraní puede encontrarse con la necesidad de recurrir a vos, que está sentado en el banco y que hace rato que no está para jugar, que sí, que no. Guaraní me parece que en este segundo tiempo, si las cosas no se enfrían, si las papas siguen calientes, va a tener que mirar al banco de suplentes y buscar a su capitán, goleador, ídolo y referente. Y ese va a tener que entrar para dar una mano a la historia. Hasta allí el comentario de Emiliano Andreoli en la show por De Alto Vuelo, lógicamente, en este entretiempo, donde Guaraní y Alianza empatan 1-1. Última pausa y venimos para los segundos 45 minutos por la Radio Líder. Se nos viene el segundo tiempo que esperemos Guaraní pueda dar vuelta a la historia. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247.
Quiniela Poseada Misionera, con la que podés ganar el pozo acumulado todos los días. ¡Y qué pozo! ¡Impresionante! Con premios desde los 5 aciertos. Convertirte en millonario nunca fue tan fácil. Quiniela Poseada Misionera. Administra y garantiza Eliplic. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos. Te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos. Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Estamos todavía en el entretiempo en este partido donde Guaraní y Alianza San Jorge de Corrientes empatan 1-1 en el marco del partido de ida de semifinales de la región Litoral Norte del torneo federal regional amateur, Gala hacia el Federal A. La otra llave, Emiliano, entonces, para corregir e informar a la gente, deben jugar Fontana y Sol de América, pero... se va a jugar en algún momento. Se va a jugar en algún momento. Te vamos a estar avisando cualquier cosa. Supongo que va a ser miércoles. Recordemos que a Fontana saltaron 8 casos positivos de COVID, por eso el Consejo Federal pospuso ese partido y aún no tiene fecha. Lo mismo pasó con este mismo equipo en la llave anterior, pero terminó haciendo 7 goles. Con Fontana. Fontana le pasó lo mismo, liquidó su llave rápidamente y hoy está en semifinales, pero no puede jugar ante Alianza. Salió Guaraní del campo de juego, ya aún a la espera del equipo rival. ¿Gastón, alguna modificación o los mismos 11? Sin variantes en el conjunto local, siguen los mismos. Siguen los mismos entonces en Guaraní. Perfecto, nosotros a la espera del rival. No tengo retorno, no tengo... A Gastón no lo escucho por las dudas. Bueno, ya lo sabemos. Nosotros estamos a la espera del equipo de San Jorge, del equipo, mejor dicho, de Alianza San Jorge, que juega bien, que tiene buenos valores, que tiene buen juego colectivo también. Emiliano hacía hincapié varias veces en su comentario de que atacan generalmente con 3 jugadores y van siempre en cada jugada hay 3 jugadores buscando una triangulación, y eso, bueno, le ha complicado bastante a Guaraní, algo que no le ha pasado todavía en el torneo. No, por supuesto. Bueno, a ver cómo resuelve eso Carlos Marzú, a poner, ¿sabes cómo? Jugadores en la punta. Que Rodríguez se quede, bueno, quédate más arriba. Además, como después de defender, ¿no? Yo te hablo de los sentidos. ¿De cuándo va a salir Alianza? ¿Lo queda? Cuando se le cante, pitó ya el árbitro. ¿Le está llamando el árbitro al equipo rival? ¿Gastón ya todavía no? Porque puede tomar todo el tiempo que quiera. Sí, pitó Agustín López y ahora fue el cuarto árbitro a buscarlo al conjunto visitante. Perfecto, algo que no le pasaba a Guaraní, que fue modificando a Marzú. Siempre fue muy cauteloso en lo defensivo, pero como iba pasando de llave, los rivales no le atacaban y puso hombres más en ofensiva. Bueno, en este caso, por los costados ha complicado bastante Alianza al equipo franqueado. Ahora sí está el equipo rival. ¿Avisaron alguna variante? ¿Alianza, Gastón? No, Julio, siguen los mismos protagonistas. Perfecto, los mismos 11 de Guaraní, los mismos 11 en el equipo de Alianza San Jorge. 1-1 la historia. Se nos vendrá el segundo tiempo por la show. Somos de alto vuelo. Estamos a través de la 98.1 y a través de sus repetidoras para todo el interior de la provincia y a través de internet para todo el mundo. Y también puedes ver el partido a través del streaming de alto vuelo con las cámaras de Fernando, con la edición y la puesta al aire de Matías y todo el equipo de la show. Johnny González en la operación técnica allí en los estudios. Aquí se va a mover el partido, señores, va a mover los segundos 45 minutos. Pitó Agustín López, ya juega en Guaraní Alianza 1-1. Arranca el segundo tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Comenta Emiliano Andreoli. La gente que ovaciona al Almirón en esta jugada, recuperó Ordetti, me hizo cargo Almirón y sacó remate, avisó Guaraní la entrada al segundo tiempo, Emiliano. Podría haber parado a Ardetti y quizás se ganaba la amarilla el mediocampista, que rápido quiso talar al 5 de Guaraní, levantó la cabeza, siguió hasta llegar a ese remate de Almirón, que bueno, termina
se termina escapando por arriba. Eso quiere decir que Guaraní salió con la predisposición, la idea de dar vuelta a este partido. Lo salió perdiendo, lo terminó empatando en el primer tiempo, pero bueno, necesita más, este empate no alcanza. Se viene Roa por derecha, Guaraní monopoliza la pelota en este arranque del segundo tiempo por los shows. Somos de Alto Vuelo, saludos para Aina. Está prendida la transmisión así con su hermanito también. Claro, acto bien hoy, falta. Ahí la pelota le va quedando para Roa, rebota finalmente Manzón, se va por un costado lateral, será para Guaraní. Primeras intervenciones del segundo tiempo, 1-1 la historia. Esta ida de semifinales se va a definir al finalista de llave la próxima semana en Corrientes. Veremos, le quedó para Ardetti, se puso sola de gatillo, le quedó larga Ardetti. Le va sobrando ahora para Morales de cabeza, despeja Lester sin dar compromiso ni ninguno al rival. Le va sobrando para Torres, a ver qué va a hacer Torres, rebota la pelota en Rodríguez. La pelota sigue dentro del campo de juego, a él va la pelota, la despeja finalmente. Mira Jovan Baez, le va mandando para el campo rival, lo mismo hace, sin ponerse colorado Morales, le va sobrando para Almirón, ganó la posición. A ver qué va a hacer Almirón de espalda al arco, muy difícil ahora darse vuelta entre dos, a ver qué va a hacer Almirón, se frena. La lucha la pierde sobre Monzón, la revienta el número 3, no quiere problemas, la manda por un costado, lateral será para la franja, el minuto y medio de juego. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. Se queda lateral Guaraní porque se le escapó la pelota al número 11 Carlos Báez. Se va por un costado, repondrá manualmente Territo Pérez para Guaraní, 1-1 la historia. Quiere Guaraní ponerse en ventaja, la regaló Almirón. Le va sobrando a Monzón, este pico ahora por izquierda, era justamente Rick Baez a Monzón. Pero le recuperó bien Morales, la va dejando a domicilio para Territo Pérez, primera para Roa, todo por derecha, Guaraní otra vez, la picharon bien para Ardetti en todo el área, desconociadamente le quedó muy larga a Almirón, la despeja finalmente, rebota en Territo Pérez y se va por un costado lateral, será para Alianza. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Cuando usted compra en un Cali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. La pelota Guaraní ahora por la izquierda va Medina. Jonathan le va dejando domicilio para el Gato Mota, a ver qué va a hacer. Son la cabeza muy jugada, la pelota igual, se le escurrió a Barrientos. Le va sobrando el arquero finalmente, nosotros a través de los amigos de La Unión, que en cualquier momento se viene su nuevo local, es un showroom importante. La Unión nos trae el banco de suplentes de Guaraní Antonio Franco. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Nahuel Clavero, Quique Vidalba, Matías Barrientos, Brian Domínguez, Darío Cardoso, El Pájaro Benítez y Cristian Barinaga, las opciones que tiene Carlos Marzuk. Mirante Emiliano Barinaga hace un ratito estaba probando su rodilla en el equilibrio. Veremos a ver si no le molesta, puede entrar, ¿no? Claramente. Aquí la pelota le va quedando para Medina, resetea el juego con su arquero Edu Flores. Va casi 4 minutos del segundo tiempo, 1-1 la historia. Aquí en el Clemente, somos show, somos de alto vuelo. La pelota larga, el pelotazo es para Roa, a ver qué va a hacer hasta la línea final. No llegó, cortó bien Monzón, está firme, el número 3. Ahora se complicó, la pisa de un lado hacia el otro, la regaló ahora para que se venga Ardetti. Recuperó la pelota Guaraní por derecha, se frena Ardetti, busca pase, metió ahora entre línea para Almirón, de primera para quién, para Territo Pérez del área, sacó remate. Mano. Fue mano. El rebote del árbitro dice que no fue nada, la recuperó Guaraní, el árbitro dice con falta. El árbitro dice con falta sobre Ardetti, que está muy adelantado. Una muy buena jugada de Guaraní con Ardetti por derecha, la limpió para Almirón, la pellizcó para Territo Pérez. No le quedó para su derecha porque si no estaba el segundo, Emiliano. Estaba el segundo de Tantito, entró muy bien. Pase de caño de Alan Almirón. No fue mano. Para poder descargar a Tarrito Pérez, definió apurado el 4 de la franja. Viene el árbitro López que vio todo cadera, fue cadera, no fue mano. Por eso Guaraní tampoco pidió, ya estaba por exigir a un capitán ahí que vaya y que pida de mano, pero no fue. Habrá reposición para Guaraní, recupera en realidad Tarrito Pérez por derecha, casi 5 minutos del segundo tiempo, 1-1, se viene Ardetti con la pelota en el círculo central, muy participativo en este arranque del segundo tiempo, Roa, la limpió perfecto para Tarrito Pérez, está bien Guaraní a derecha, se viene Guaraní ahora por derecha con Tarrito Pérez, metió el segundo palo, ¿cómo puede Federico Torres, la manda por un costado, habrá el lateral para Guaraní, me gusta este arranque del segundo tiempo de la franja, Emiliano. Tiene que ver con la estrategia, Guaraní la necesidad de ganar este partido, me parece que Alianza, si yo le pongo la hoja ahí, le digo, firmaste 1-1, vienen de a 1, y ponen la firma para la vuelta. 5 minutos y medio, lateral para Guaraní en ofensiva, Guaraní que empata, Guaraní que quiere ponerse en ventaja en este arranque de semis.
Después veremos qué pasa más adelante, pero Guaraní tiene que ponerse en ventaja. La rompe el juego ahora es Barrientos. Guillermo la revienta para su goalkeeper Antonio Báez. No va a llegar, anticipa bien. Sale lejos, Edu Flores la revienta para campo rival. Veremos si llega al Mirón. Anticipa su arquero Rubén Aranda. Se queda con esa pelota. Representa el juego el equipo visitante. 1-1 sigue la historia. Tenemos tiempo a través de los amigos de Pinot. Pinot nos trae el banco de suplentes de la visita. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. José Aguirre, Diego Coronel, Alan Caballero, Jorge Osuna, Juan Sánchez, Axel Ferreiro y Lucas Zabalich, los suplentes del visitante. Esa jugada donde el Mirón fue a chocar, tocó con el jugador que lo marcaba, competió con el arquero y ahí cobró la infracción. Pero en realidad no cobró la infracción. Corona, el área muy firme diciendo no fue nada. Levanta el freno. Ahí va, le dice no fue nada. Trajiste la moda, son pasales una a cada uno los muchachos que tienen que dar la bandera al cielo, está con la mano en la cabeza. El defensor también, tomando aire, con un inicio del segundo tiempo frenético para Alianza porque se le vino Guaraní. Está muy convencido el árbitro que acá no pasó nada, pero bueno, tiene que llamar a la asistencia médica, supongo. Pero que Tenisoto técnico, porque, a ver, jugó muy bien Alianza, primer tiempo, de igual a igual y por momentos fue muy superior a Guaraní, pero ¿lo físico será el motivo de esto, Emiliano? Bueno, por ahí te digo, el negocio está en 1-1 o va a dejar que Guaraní desespere, que ahogue sus armas en caso de no conseguir la ventaja en ese inicio del complemento. Se daba mucho tiempo ahí todos tirados. Va a llevar un serio el arquero, me empiezo a dudar a ver si esto no es simulacro o es algo serio. 7 minutos y medio del segundo tiempo, 1-1 la historia y fútbol detenido. Tenemos tiempo para Johnny. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Materiales de construcción, rápido y en tu obra 3764-696753. Segundo tiempo, 1-1 la historia que va a reanudar el juego. En realidad ya hace 15 segundos la habilitó el árbitro y el arquero tiene la pelota en la mano. 15 segundos mínimo, lo conté. Aquí la pelota la va recuperando Juan Manuel Rodríguez por Guaraní, que está bien ese arranque del segundo tiempo. Se le fue la pelota, no, sigue, dice el árbitro santafesino. Le va sobrando para quién, para que se venga Lemirón. Se le escurrió la pelota finalmente al autor del gol, Gustavo Galar. Saldrá la final para la franja por izquierda. ¿Cómo? Riquísimos. Ahora por la última línea, pegó finalmente en Jonathan Medina y hay corner, tiro de esquina, se despertó Alianza. Una muy buena triangulación en este arranque de jugada. El tiro de esquina para la visita, Emiliano. Hasta el fondo va a darse a buscar el centro, pudo cerrar la defensa franjeada. No puede descuidarse, da la pauta de que no puede descuidarse. Los pases en profundidad son buenos para Alianza, las triangulaciones son buenas para el conjunto argentino. Encuentra descarga, encuentra pase en profundidad, es peligroso. 19, tiro de esquina, oreja derecha, será para Alianza San Jorge de Corrientes, 1-1 la historia, irá Francisco Sosa, el número 10 del equipo correntino. Le dice 5-3, que es lo que le está marcando, ¿no? Pero juega bien. Va número 10, le dice 3. El centro arriba, el segundo palo, la despeja el este, le va sobrando ahora para quién, para el número 9, Antonio Báez, se perfila, se engancha de una, se resbala también, y ahora recupera la posición igual, la traba, la lucha, la gana, con codazos arriba, fue por el árbitro se percató, le sobró para quién, para el número 6, Jonathan Báez, le regaló al arquero, justamente Edu Flores, y le revienta para el campo rival. Veremos a ver si Guaraní va justamente al Mirón con un pase muy largo para Rodríguez, que no llegó, luego cansino a Rodríguez, Emiliano, no, está bien, este pase fue largo, pero no le lucha nunca a Rodríguez en el momento. Bueno, no está teniendo su mejor partido, recién la pelota fue muy rebuscada de Edu, raro porque tiene buen pie el arquero franqueado, pero sacó muy alto para el Mirón, que le costó bajarla, después de espalda terminó rematando, pasando para Rodríguez, que ni siquiera corrió porque no iba a llegar. Me parece que está administrando el aire también. No te olvides que está saliendo de ese bicho maldito que anda por todos lados. 10 minutos, se viene Pablo Mota, limpió para JM Rodríguez de primera para que Boté, Valpechá como limpió de primera para la posición de quien Jonathan Medina, a ver qué va a hacer el número 3, va a meter el centro al segundo palo, se cerró, arquero, la trampa, la amenazó muy bien de aperturas, se queda con el balón el 1 de Alianza, Rubén Aranda, recompone el juego el equipo visitante del fondo. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral.
Medina ahora anticipándose el juego. De primera y se equivocó, la rebotó finalmente en Galarza. Otra vez para Medina. Recupera el balón Guaraní que empata 1-1. Se viene Morales, toca bien Guaraní ahora con paciencia. Cierra también muy bien el equipo rival. Pase largo a espalda del central para que vaya Almirón, la cubre muy bien Johan Baez. Pierde la pelota por la última línea, habrá saque de meta para Alianza. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Encuentro los pases, las triangulaciones, Emiliano abusa de los pelotazos. Abusa y tira pelotazos a ningún lado. Recién el de Medina. Cuesta ver ese pase en profundidad a ningún lado. ¿Cómo es el tema? Preguntan ya los oyentes, pregunta Huguito, pregunta Juanjo. Gol de visitante, ¿qué pasa con eso? No hay. ¿Qué hace más goles? Pasa de Roa. Me asusté bien. La pelota de Almirón la pinchó para Roa, quedó corta, intenta Balsangia como pone el cuerpo, no le dan. Recupera Carrito Pérez en mitad de cancha, va arriba, empatado a 1 y quiere regalarle a su gente un triunfo en esta ida de semi. Se definen Corrientes, allí estaremos con todo el equipo de Alto Vuelo. La limpiaron para Medina, por izquierda otra vez Guaraní va. Se viene Medina, se frena, busca pase para Pablo Mota, a ver qué va a hacer de primera con esto con Arletti, se pone la pinza de enganche otra vez para el capitán. Va, Mota, pase de para Medina, va a tirar. Se quedó muy largo, pensé que llegaba. Quedó muy largo el pase de Mota, saque de meta para Alianza. En 12 minutos Guaraní tiene la pelota pero no puede profundizar. Todo en telefonía celular. Electromisiones, agente oficial personal. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos. 3764-279313. Ya está. ¿Cuánto van? ¿12 minutos? Sí. El cambio está cantado, ¿no? Arriba la pelota, la recupera Pablo Mota, la despeja para el campo rival para no complicarse porque lo presionaba, finalmente la mandó por un costado. Lateral que está para Alianza. Cada vez tiene más razón Emiliano con firmar ese empate. Por el momento intenta, ¿no? Ellos. Sí, Alianza, sí, claro está. Claro, por eso se toma todo el tiempo del mundo. El equipo dirigido técnicamente por Walter Zacarías. Abre lateral para Torres en este saque manual. La gente expectante quiere que Guaraní le regale una victoria, pero mucha gente hoy, mucho más que lo normal en este certamen. Así es Guaraní, aquí la pelota la despeja Johan Páez, la manda para el campo rival, la va a atrapar Red Flores sin complicaciones. Hace una de bowling, la limpió bien para que se venga Carrito Pérez por derecha, va Guaraní, va al 13 del segundo tiempo, 1-1 la historia, somos de alto vuelo, se va regalando la pelota ahora para que la haga un giro, Balsangia como aguanta entre dos, conecta con Carrito Pérez, se llevó la pelota puesta finalmente, le quedó larga, se quedó para Balsangia como zona negativa, se corre más, se jugó la vida Baez, porque se va a tirar de tiro de arco, la recupera Guaraní otra vez que está mejor que Alianza, se viene la pelota ahora para Medina, metió el centro al punto del penal, otra vez Johan, le van a salir sillones otra vez a este Lugo número 6, la va despejando ahora, le recupera bien Guillermo Barrientos, limpió para la producción de quien Carlos Baez va, conecta de primera para que se venga ahora muy bien el número 10, Francisco Soto está habilitado, a ver qué va a hacer, alzó la cabeza, busca pase, frena el juego, monopoliza el juego, ahora Alianza, toca bien ahora con Barrientos, Gerardo era, lanzó con Torres de primera para galarla, otra vez para Torres, le ganó la puñada a Rodríguez, va ahora el Solaria, le tomó la camiseta, se tiró tarde, se tiró tarde, le tomó la camiseta afuera, y no adentro porque no era penal, no, se tiró tarde, qué bien Torres, qué bien Galarza, cuántos quieren los conocidos juegan muy bien al fútbol Emiliano. Por eso está esperando, está agazapado, en algún momento va a tener velocidad afuera alguien, ya te va a decir a Gastón que se va, uno el banco, desde el campo, ¿quién se fue Gastón? Bueno, acaba de expulsar el árbitro a un ayudante de Walter Zacarías porque estaba reclamando y le dijo al cuarto árbitro, una más y te echo. Bueno, echame, le dijo. Y le hizo caso López. Bueno, el chico que bate y el tipo fue, es medio tonto, ¿no? ¿Cómo le hace sacar ¿no? Ahí está la rep en el equipo de alto bueno, ¿no? Lo toma la camiseta afuera, lo sigue tomando, pero bueno, misterioso, ¿no? Puede ser un penal tranquilamente. No iba a decir nada. ¿No? Bueno, no afuera. No fue listo, no hay que te diga. 15 minutos. Por ahí tiene que estar atento. Se viene Carrito Pérez por derecha, 1-1 la historia. La espera de revertir la situación, lo perdió Guaraní, lo pasó a la franja, se viene ahora Arletti, la limpió.
con bota de primera para Barranquilla, como pone la cabeza y gana. Nacho. A ver qué va a hacer Nacho, le dijo Marcelo Monzón, a ver qué va a hacer por primera vez, le ganaron a Monzón en la noche. Se viene otra vez Barranquilla como lo sacó a pasear, le dejó por aquí para Sarmiento Pérez, intensiva, tirar el centro, segundo palo, arriba, Rodríguez, para aquí, para Mota de arribita y Torres, muy buena jugada de buena línea, apareció por derecha, muy bien, Barranquilla como el centro de Sarmiento Pérez, la bajó Rodríguez, la picoteó el Mirón y de derecha la agarró Rodríguez, pero le agarró bien Mota, obviamente ahí saque del arco, la hizo bien esta Guadalupe, creo que fue la mejor jugada del partido, Emiliano. Levantó la gente, ahí te da la razón, porque fue la mejor jugada del partido, dentro pasado de Carrito de la derecha, después del paseo de Balzacá como un centro raro al segundo palo, pero lejano, que Juan Manuel Rodríguez la bajó cojudo ante también la interrupción de Balzacá, como remató Mota, se fue por arriba, poquito saque de arco del árbitro, la gente no tiene que mantenerse. El centro arriba finalmente Báez, el cabezazo arriba, Antonio Báez, lejos del arco de Edu Flores, juega bien en el medio campo de este equipo, juega muy bien Emiliano, déjame recalcarlo una y mil veces porque el pase de Gerardo Barrientos por la izquierda para Carlos Báez fue de memoria, juegan muy bien. Juegan bien, vos sabés que también van a jugar, mirá que lindo pase de eso, van a jugar al principio en la vuelta. En serio, no saber dónde se juega, cómo está la cancha de Ferroviario, cómo está la cancha de Huracán de Corrientes. Están jugando a eso, me parece los chicas son. Charla entre Marsuk con Ariel Abaca. Se acerca Ariel Abaca hacia los jugadores suplentes, le preguntan a uno, ¿cómo estás? Se viene el 18. La pelota para la foto, se viene variaba, se viene el 10, Rosado 18, la pelota para que se para Ardetti, erró Ardetti, la contra estaba bien parado, Morales que se con la pelota, con dificultad fue, no se sigue el juego para su arquero, Edu Flores del fondo sale el 17 y medio, que viene Varigal en cualquier momento. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Descargate la nueva aplicación de Multi Express y comprá sin salir de tu casa. Por el techo del arco de Aranda, habrá saque de meta para el equipo, un instante y ahora sí a través de Ícaro. Ícaro nos presentan las variantes en Guaraní Antonio Franco. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Se vienen las primeras dos variantes en el conjunto local. En primera instancia va a ingresar con la 18 Cristian Barinaga y el que se retira es con la 7 Alan Almirón. El otro jugador que ingresa será con la 17 el Pájaro Benítez. El que se retira es el 8 Manuel Roa. Sobre todo también y por la necesidad sobre todo de Barinaga, Emiliano. Sí, se necesita Barinaga, se necesita el rebelde, el que pueda triangular ahí o hacer un círculo, un semicírculo en inmediaciones del área rival y buscar un remate. Se necesita el crack, el goleador, el capitán, referente ahí, poner el título que quiera, se lo necesita Barinaga, por eso está entrando. Ahora, lo de Roa hoy flojito, la verdad que no tuvo un partido acorde a lo que nos tiene acostumbrados, está como en un bajón de su nivel en ese torneo, Manu, se puede recuperar, pero bueno, vamos a ver qué tal lo hace el Pájaro, que el bajón lo tiene de que arrancó el torneo, hay que esperar por ahí el repunte una vez por todas, que se pegue sus alas y vuele el Pájaro. Hubo en un momento, en algunos partidos, algún descenso, pero no más que eso, tenemos que hoy poder revertir la situación. 19 minutos de juego, 1-1 la historia todavía de este segundo tiempo, somos show, somos de alto vuelo. Estamos acompañando al manto sagrado en este torneo federal amateur. La pelota le va sobrando ahora muy bien para que se venga Alianza. Está habilitado el remate. ¡Notable Edu Flores! ¡Notable Edu Flores! ¡Qué bien el remate de Antonio Báez! Mejor respuesta de Edu Flores. Se salvó Guaraní. Cuando llaman al 1, tiene que estar Emiliano. Que estuvo, vi 2 goles en una jugada. Por suerte estaba Manu para taparme para taparme la boca. Se quedó con la pelota después de un remate fortísimo. Entró desde el área, era dificilísimo, fue dificilísimo lo que hizo Edu. Terminó salvando a su equipo porque así se necesita un arquero, que esté cuando las papas tarden, y ahí estaba. Tiro de esquina de la oreja izquierda, le hicieron rápidamente, va Sosa, la pisa, la mata, la corte, la recuperó, metió bicicleta, entró al área, a ver qué va a hacer entre dos, la limpió perfecto otra vez para Galardo, un buen remate, ¡no! La pelotó bien, Edu Flores, se quiere con esa pelota, dificilísimo, otra
vez Alianza llega. ¿Qué pasa en el área? Miralo a Ardetti con el 9, con Antonio Báez. Están agarrando, se están diciendo de todo, se están odiando. Por momento está atento al asistente, está muy atento al asistente. Por el momento Marinaga mantiene la pelota en su poder, a ver que busca pase, busca pivoteo para el pájaro Benítez, de primera para Tarrito Pérez, otra vez para Marinaga de cabeza, la ganó dentro del área, notable el remate del número 10, vestido 18, entró al área, está con ganas, sacó un sablazo, se fue cerca del arco de Holanda, llegó Guaraní otra vez el 10. Llega porque necesita Guaraní que el 18 sea protagonista y lo hizo bien, avisó, no le salió, se fue cerca, pero avisó. El arquero rival ya sabe que tiene enfrente a alguien que le va a pegar siempre y que tiene unas ganas tremendas de volver a trepar atrás del alambrado. Aquí la pelota para Ardetti, otra vez para Marinaga, intercepta el juego, el árbitro dice que fue mano de Ardetti antes en la recuperación, por eso tiro libre será para Alianza 21. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. Ahora veremos cuánto resiste también. Juega bien Alianza, pero lo físico ha mermado claramente, ¿no? No es lo mismo desde lo que fue el primer tiempo. Arriba la pelota, intenta ganar ahora Medina, él fue la pelota. Va levantando la cabeza, la pinchó para Batanchá, como anticipa bien el pájaro Benítez, la baja con dificultad, se mete el sombrerito, le quedó para Mota, ya de memoria jugó con Marinaga por derecha, a ver qué va a hacer el número 18, número 10, no puedo decirlo 18. La pelota para Marinaga, se enredó con Monzón, la recuperó, cometió falta, dice el arma, que se levante arriba, va luchándolo pájaro Benítez, era Tarrito Pérez arriba, rebotó en el lateral del equipo misionero, se va por un costado, el lateral, el defensa será para Alianza 1-1 en la historia. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. Ferretería Villalonga, 3764-696753. En estos momentos el tramo del partido va a ser clave, fundamental. 22 minutos del segundo tiempo, no es superior Guaraní, no está demostrando la chapa que venía mostrando, se le paró enfrente un rival que se la aguanta, que va golpe por golpe, piña por piña, ataque por ataque, porque un rival no es peso, no es nuevo este club, no es un conjunto, un rival complicado, por lo menos complicado, ideas claras, bien ejecutadas para Alianza. ¿Qué dice Marzuca ahí abajo después de la variante Gastón? Bueno, llama la atención, pero está en silencio, habla solamente con Ariel Vaca, no está convencido, no está conforme, por supuesto, con el rendimiento de su equipo. Pidieron acelerar a Cardoso, así que veremos la variante. Hay un juego detenido porque hay un jugador de Alianza atendido, no sé cuándo se lesionó, pero bueno. No, atendieron de atrás. Bueno, ahí lo va a copar la parada Mota, también Marinaga, para que se apuren. Más allá un amonestado en Guaraní. ¿Amonestado, Gastón? Si lo tenés, si no lo repasa Emiliano. Sí, muchachos, se lo tienen ustedes porque estamos atentos aquí a ver si dejan ingresar o no a la asistencia médica. Pardetti, Pardetti, bueno, ahí dame un segundito que lo... Investigamos con, creo que Pardetti, el que trabó allí. Sí, Ardetti, amonestado el 5. Y bien amonestado. Bien amonestado, lo taló, literalmente lo taló. Hubo detenido, casi 24, hay tiempo para Johnny. En panificados, pastas, lácteos, fiambres y quesos, siempre. Es el supermercado que le conviene más. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. El juego todavía lo están atendiendo al jugador de Alianza. Nosotros, mediante la ferretería Villalonga, puesto al día en tus obras, ponete al día en tus obras y andá a buscar mejor presupuesto en Villalonga. Ferretería Villalonga nos trae la tercera modificación en Guaraní del Conde Franco. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Nueva variante en conjunto local, puesto por puesto, ingresa el 16 Darío Cardoso y el que se retiró fue el recientemente amonestado Juan Ardetti. Bien amonestado, lo marcaba Emiliano, ya se retira de buena participación en el arranque, sobre todo el segundo tiempo, Ardetti, jugó bastante bien. Sí, mejoró muchísimo el segundo, al punto de que fue el que agarró la pelota y se la llevó de arremetida cuando el segundo tiempo recién arrancaba. 25 minutos, saludos para mi amigo BP, para Ricardo que está también prendido en la transmisión de streaming de alto vuelo.
despeja la pelota como puede Guillermo Ledesma, la recupera Galarza, conecta de primera para Antonio Báez, otra vez para Galarza, juega bien, se viene, falta de Rodríguez de atrás, le tomó del hombro la camiseta de la oreja de todo, el árbitro le dice, le explica, Moria, hay tiro libre para Alianza 25. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con guaraní. Desde la derecha, Callejón del 8 será para el equipo de Alianza, que se está llevando un gran resultado, pero que realmente juega bien. Ha sorprendido por momentos. Casi 26 del segundo tiempo, 1-1 la historia, el tiro libre lo va a hacer el número 3, José Monzón, de buen partido hasta ahora en este partido. Va Monzón con este centro del punto del penal, arriba el cabezazo corta, bien ahora la defensa franjeada era Medina, eso va para Territo Pérez, le va quedando a domicilio para Darío Cardoso, su primera intervención, corta como puede finalmente el volante Barrientos, se va por un costado, la pelota lateral, tira para Guaraní. Como helado Duomo, no se puede parar de tomar. Duomo, riquísimos. Duomo. Opera con Banca Internet. Macro, tu banco cerca siempre. Por derecha, lateral para Territo Pérez, Darío Cardoso, también lo pide Balsangiá como el saque manual es para Balsangiá, como finalmente le quedó con dificultad, la dejó para Darío Cardoso, se acomoda la pista, la mata, la esconde, retrocede para quién, para Balsangiá como de vuelta, muestra Mota, para Cardoso la pelota, el pase largo, la intercepta, le quedó para Mota, otra vez para Marinaga, la dejó pasar, intentó el Paja Benítez, lo va recuperando, era Balsangiá como Panacho, de primera para Territo Pérez, Guaraní insiste a correr al rival, ahora con el toqueteo se viene Pablo Mota, la otra vez para Cardoso, se llevó puesta la pelota, le quedó para quién, para Balsangiá como limpió para Paja Benítez, le quedó muy larga, anticipa bien Monzón, hace rebotar por el Paja, se recupera toda la entrada de Monzón, dura entrada de Monzón, el árbitro dice que simplemente ahí saque lateral, para mí fue falta, el árbitro dice que sigue el saque manual, el para Balsangiá como le tomando la camiseta, no fue nada, trabó con la cabeza, pero se le fue la pelota por la última línea, habrá simplemente saque desde el arco para Alianza 27. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos 3764279313. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Suban, adelante las líneas. Bueno, veremos a ver. De fuerza, hay piernas. Y hablando de piernas, Emiliano, el equipo rival todavía no hizo ni una variante. Sin cambios todavía, mira vos. Hay que Va estar atento, una hora de partido. Hay que estar atento, va Monzón retrocediendo, reseteando con su arquero. Lo va a recapitalizar el partido adelante de su arco, tomándose todo el tiempo del mundo aquí en el Clemente. 1-1 la historia. Partido de ida de semis. 28 minutos, le va a despejar como puede Aranda, su arquero, la revienta a cualquier parte, arriba, intentó Antonio Páez, le va sobrando para quién, para Rodríguez, vamos Juan Manuel, vamos JM, va por izquierda, a ver qué va a hacer, va a llegar a la última línea, va, está lejos todavía, se cierran entre dos, y ahora sí va en velocidad ganando la posición, le ganó a Torres, ahora sí va a meter el centro, segundo palo, se centró, pegó en el travesaño y se fue cerrando de a poquito, hizo vista nada más el arquero Aranda. Sin proponérselo, llegó Guaraní, Emiliano. Cansó en serio Juan Manuel Rodríguez en esta jugada, Sacó uno, sacó dos, tiró un centro desde la última línea de la cancha. Ya hace tiempo, ya está. Como que ya está firmando el empate, le gusta. Pero se ganó los aplausos Juan Manuel Rodríguez porque ganó en serio por izquierda. Ganó, se decía, tiró este centro que se cerró tanto que pegó en el travesaño cerca a Guaraní, pero de suerte, no es que está generando jugadas como para decir, bueno, estamos siendo protagonistas, no, es una arremetida, estaba en el desierto, cada chance tiene que despertarse, triangula el muchacho fuera del área, toquen la pelota, Guaraní no tuvo jugadas de armado colectivo. El centro del pájaro, arriba le va sonando para Juan Manuel Rodríguez, abajo para Mota, sacar remate, ¡no! Le pegó en el pecho a Torres, el remate de Pablo Mota, que tiene el arco entre ceja y la verdad que otra vez Torres salva las papas en este equipo de Alianza. Guaraní intenta desnivelar el partido, ahí lateral por izquierda, será Medina con este saque manual por izquierda. No cerca Balsangiá, como está Rodríguez, también apareció el pájaro Benítez, Guaraní, Marinaga bien de 9, rebotó finalmente en el primer central, el Guillermo Ledesma, y hay tiro de esquina para Guaraní.
Showroom imperdible en electricidad, La Unión. Atención personalizada. Vení, La Unión te espera. Multi-Express, 25 años ofreciendo el mejor servicio. 3 locales en Posadas. Cerrado de Barinaga, quiso ser olímpico, esta vez cerró bien las puertas, otra vez estaba bien atento, yo jamás de cabeza la manda por un costado. Lateral para Guaraní, que bien le pega a Barinaga. La pelota le va quedando para quién, para Medina. Se engancha solo por eso y él rebotó la pelota. Le va por un costado, la pelota lateral para Alianza que respira el Clemente. Materiales de construcción, rápido y en tu obra al 3764-696753. Porque de noche Posada sigue activa, Petri Market atiende las 24 horas. Date una vuelta, ex 213 casi 40, pegadito a la panadería. Con el pecho, pone el pase al vacío para que corra Galarza, se anticipa bien, Edu Flores la va dejando para que la pivotee como puede, Cardoso le sobra Barinaga, intentó Nacho, otra vez para Barinaga, pasa al área, va a pegar el segundo, se la llevó puesta con la derecha cuando se quería perfilar por la zurda, la hizo bien Barinaga, Neta, la hizo bien Guaraní con Nacho, con Cardoso, por una pizza, Emiliano, si no estaba el segundo. La hicieron todas para Barinaga, todos jugaron para que el 10-18 hoy pueda convertir en su gol. Se apuró tanto, tenía tanta ganas de patear al arco, ¡pum! Se le fue larga la pelota. 31, que dice Marzuk, alza los brazos, reclama que Gastón. Bueno, Marzuk no estaba contento con las últimas jugadas en realidad en la labor del árbitro, pero acá Zacarías agarra y le consulta al 8. ¿Cómo estás? Porque necesito uno que corra por tu banda, quiero presionarlas en el lateral. Sigo, dijo el 8. Va a Galarza precisamente, el 8 metió el centro, la atrapa bien, sin problemas, Edu Flores en 32. 32 del segundo tiempo, 1-1 la victoria, se definen Corrientes al finalista. Esta llave bien monta la línea, perfecto para aquí para Juan Manuel Rodríguez, se está quedando el equipo rival, metió el centro mal, Juan Manuel Rodríguez. Sí, está cansado. Pasa el vacío para que corra Galarza por 30ª vez en el partido, le va a anticipar bien Medina. No compromete la pelota, la cede para partido de Edu Flores, 32, somos show, somos de alto vuelo. 1-1 la historia el próximo fin de semana, domingo seguramente. Estaremos en el estadio de Ferroviario o de Huracán Corrientes en la capital correntina para vivir la revancha y ver. Pregunta. Sí. ¿Sacás un defensor y ponés un mediocampista ofensivo más o no? No. La pelota para quién, para Nacho. Nacho va pivoteando, guapea con 100 para que se venga ahora la pelota para Mota. La mata responde, le cometen falta, no le dice que no, que siga, la recupera Sosa, mete un caño, no prospera bien, Carlos abajo. Traba y gana. La cede a domicilio para Medina, se respetea con su arquero. No le pide pan y no le dan a Mota, claro, no fue mal. Y hoy, gozando de su experiencia. Rebaló. Claro, 33-1-1. La otra llave van a definir entre Fontana y Sudamérica, todavía no jugaron la ida. Estaba el offside, Barinaga cuando recepcionaba la pelota por izquierda. Habrá reposición desde el fondo, será para Alianza, 1-1 aquí en el Clemente. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Elegí tu jugada con la Poseada Misionera. Ya no saca más Alianza. Dame nombre propio. Bueno, déjame ver el banco suplente por Brian Domínguez. ¿Está David Fernández hoy o no? Para que tengo que repasar el banco suplente. Pero la pelota de Barinaga se puede sonar atrás, a ver si vuelve a sacar cerquita del poste izquierdo. Que Aranda la sacó el remate y se acomodó como 3 veces Barinaga, pero nunca pierde el arco de vista. Sacó un latigazo, la pelota picó y se fue, pegó en la red por el lado afuera. Casi el segundo otra vez de Barinaga, Emiliano. Deja la voz tirada el relator porque parecía que había entrado la pelota. Cerca se fue, hay que pegarle de afuera del equipo del primer tiempo. Se anima Barinaga, se anima Guaraní. La pelota ahora para Cardoso, la recupera ahora para el Pájaro Benítez que se resbaló. Se queda Monzón, metió un saco, no prosperó. Ahora va Pájaro Benítez, metió un caño, pero pasó el caño, pero se le terminó la cancha. Ahora saque lateral para Alianza. ¿Sabés qué? En tu filosofía, puedo sacar a Medina y poner a Brian Domínguez. Que puede correr por esa banda, pero también se puede atacar. Sí. Bueno, y ahora todo el tiempo del mundo. Quedó tendido un jugador de Alianza, número 11, Carlos Báez, que va a estar una fiesta larga aquí en el Clemente en la noche, Posadeña en 34-1-1 en la historia. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Se puede poner en el banco en ofensiva.
ofensiva, son que tiene Marsuk todavía herramientas como para mostrar una variante para el comentarista. Bueno, y es lo que ustedes mencionaban, solamente le queda a Brian Domínguez porque las cartas ofensivas ya las puso en el campo de juego, que eran Barinaga y el Pájaro Benítez. 35, la gente que se fastidia porque cree que hace tiempo el jugador de Alianza, el número 11, Carlos Báez, todavía no ha hecho modificaciones en el equipo. Es raro, Emiliano. Claro, en serio, ¿no? ¿Vas a meter 5 de 1 o qué va a hacer? Sí, podría hacerlo, ¿no? Bueno, ¿te olvidó? Pero bueno, lo concreto es que tiene una gira Penisoto. 1 a 1, me parece. Estoy recordando tiempos donde estábamos pasándola así cada rato acá en la cabina. Bueno, pará, dejarle los fantasmas lejos. Aquí la pelota la vamos dominando. Nacho le quedó para Barinaga, se va a quedar puesta la pelota. Anticipa bien Torres, se queda con el balón. La pelota cobra altura, no distancia. Se va sonando para el Pájaro Benítez por el cuerpo. Le comete falta, el árbitro dice que no, que siga. Me gusta este árbitro. Le quedó para Cardoso otra vez para el Pájaro Benítez, pero anticipa bien Monzón. Abre lateral para Guaraní por derecha. La gente quiere levantar al equipo. 36 minutos, 1 a 1. Se quiere ir corriendo con una ventaja. La franja es importante, sería una ventaja. ¿Qué querés que te diga? Cualquier ventaja sería importante. Aquí la despeja Monzón, la captura bien, que bien la hizo Guillermo Barrientos, se proyectó perfecto ahora para Monzón, que viene a toda velocidad, atento Alianza, retrocede Guaraní con muchos hombres, anticipa bien Morales y ahora va con Morales bien Morales y se va ahora trepó, erroramente se fue, se va quedando a él en el círculo central, a ver si pone la parada de vuelta, pone la tierra, pega los aplausos, pone el cuerpo, gana la pelota, no le dice que siga, está bien, lo de Morales, le quedó para JL Rodríguez, de primera para quién, para Medina, ahora Guaraní va a meter el centro que termina el partido, metió el centro arriba, el segundo palo, la descolgó el arquero, después creo que la tocó el Pájaro Benítez en última instancia, la descolgó el arquero, pero no sé si estaba fuera o no, pero lo que sí es que tocó el Pájaro Benítez. Señores, es un buen momento de Guaraní para ir a todo nada, Emiliano. ¿Qué es a todo nada? Es a lo Morales el partido, a lo Morales, ese defensor que peleó desde su campo, que la recuperó, que ganó velocidad, que puso el cuerpo, que miró para arriba, la pelota estaba bajando, fue de nuevo. Ese es el partido de Guaraní, el de Morales. A todo nada, Franja, no se puede escapar ese partido hoy. 37, momento clave del partido, el árbitro con mucha personalidad le dice al otro, no te tires más, no tenés asistencia, levantate. No hizo modificaciones todavía Walter Zacarías, que es un peligroso. Se viene una modificación en cualquier momento, en casi 38 del segundo tiempo, 1 a 1, la gente se levanta. Vos lo vivís por de alto vuelo por FM Show, Guaraní 1 a 1, pero quiere irse corriente con una ventaja, tiene que tener cuidado también, pero Guaraní va a la carga con lo que tiene, con las herramientas, con el escudo, con la historia, ante un rival ignoto, pero que juega bien. Se viene Mota de primera para que se vea ahora la pelota para Nacho. Nacho va, pivoteante la pelota, corta la pelota, la roba la pelota, se enreda solo Barrientos, lo recupera Nacho a media, le va sobrando ahora para Cardoso, inició perfecto, le quedó para Manuel Rodríguez, la cola de Torres se pega y se va la pelota por un costado. Guaraní insiste ahora, miralo con lo que le queda. Insiste y se apura, insiste y se apura. No siempre hay que pegarle, hay que buscar un pase más en profundidad, ¿por qué no? Buscar la variante, encontrar el pase en profundidad al centro, está Nacho todavía. Paciencia, Franja, queda poco, puede ser mucho también. A través de los amigos del Centro Amoblamiento, anda a buscar tu mueble a medida. Centro Amoblamiento nos presenta la primera modificación en la visita. Primer cambio en conjunto visitante, ya ingresa con la 17 Axel Ferreiro y el que se retiró fue el 11, Carlos Báez. Ferreiro, me había puesto Ferreira. Ferreiro entonces con la 17, laterales que se adicionan para quién, para Pablo Mota, la pisa ahora, alzó la cabeza, se quedó para Juan Manuel Rodríguez, todo por izquierda, Guaraní insiste, se pone el cuerpo Torres, mete un taco, no prospera, recupera Torres, allí va dura entrada de quién, de Medina, otra vez se gana lateral la franja, insiste, quiere regalarle a su gente un triunfo en esta ida de semi, por ahí quiere seguir a paso firme, así la pelota le va sobrando para que despeje ganar, se anticipa bien Mota, de primera para Cardoso, se durmió, vale que corta la Mota el pase largo para que nunca llegue finalmente Antonio Báez. Emiliano la queda Flores, cuando se queda Flores una pelota. FM Show, todos los días, las 24 horas, la número 1. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. 40, que queda. Me deja un poco sin palabras este partido porque
no tenía sentido el pase a la mitad de la cancha para Cardoso, que no la esperaba, por eso no llega. Pero siempre están esperando los volantes ofensivos de Alianza, siempre están ahí pescando, son pescadores, un correntino pescador. Bueno, acá está. 40 minutos, lateral para Guaraní. Quiso meter un enganche Morales, la adivinó Barrientos, la mandó por costado por suerte, por eso da lateral en defensa para Guaraní, que empata 1-1, somos yo, somos de alto vuelo, la despeja Mota como puede, intenta ganar Nacho Baltangía con la factura, le va sobrando en el círculo central para quien, para que intente, Pájaro Benítez ganó la factura, otra vez Nacho, pero nadie estaba allí para capturar la pelota, por eso Johan Baez la despeja, se deja para Galarza, ahora que se equivocó, arriba va Medina, lucha, pide falta, no le dan, ahora recupera Nacho con el cuerpo. Dice que le puso el cuerpo por atrás, por eso el tiro libre, si no se iba Barinaga, también estaba el Pájaro. Hay tiro libre para Alianza en 41 ya. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. SAMSA, invertimos en la vida. ¿Me podés decir en algún momento de este tiempo que queda, acá siempre pasa algo, como decías antes? Será que nace hace 41, hoy está en 7 meses. Ayer nació, aquí la pelota le va quedando para Cardoso, la va dejando para Mota, depende de ello que el viento pasa esa frase, la pelota le va quedando para aquí, para Juan Manuel Rodríguez, está Barinaga solo, le metió hasta en profundidad, corta bien, anticipa, perfecto. Era Guillermo Ledesma, le deja por quiero refrescar fuego Alianza, que se está conformando hace rato con el empate. Se queda para Galarza, interminable partido, metió un caño, pero falta, la dice que sigue, que no fue nada, vamos a, le quiso limpiar con Rodríguez, para quien pegote, Nacho, quedó corto el paso de Pablo Mota y el pase largo es para Guillermo, offside finalmente, el señor Barrientos, hay tiro libre del fondo será para Guaraní 41 y medio. Esa camiseta de la franja es inconfundible, es de Uniformes Ícaro, pedí la tuya. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Levanta el equipo de Marzú, hay tiro de esquina desde la derecha. También tiró 3 veces el Pájaro Benítez, pasó el centro de primera, pero ganó tiro de esquina y va Barinaga. Se va a hacer el centro abierto, se acerca Mota también. Veremos si hay jugada ensayada. Hay tiro de esquina para Guaraní. En la parte final del partido, el Clemente te extraña, franja. El Clemente te extraña, el centro Barinaga. Arriba cortó finalmente Barrientos, le sobra ahora la pelota para Territo Pérez, va. Guaraní recupera la pelota, le queda para Mota, todo por derecha, limpiaron bien para Barinaga, otra vez con el centro Barinaga, se va a marcar, llegó hasta la última línea, metió el centro con mucha fuerza Barinaga, no midió, se le fuera térmica, ahora saque desde el arco, será para el equipo visitante. Calidad, calidez en los 7 locales 5 estrellas de California es el supermercado que le conviene más. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Final del partido, 1-1 la historia, se define en Corrientes al primer finalista del Litoral Norte, buscando un ascenso al Federal A. Se viene ahora el Pájaro Benítez de primera, el Sancho mucho exigido para Barinaga, igual va a llegar el número 10, va a meter el centro, no, se amacó, se va a perfilar, ahora sí de sur del centro, busca, cortó como pueda, ahora Sosa completa el despeje, le dejó para Ferreiro, va por izquierda, revienta como puede a campo rival, viéndose a ver si se equivoca la defensa de Guaraní, va Lesser, deja para Edu Flores, la pinchó, cortita, nomás con Lesser, 43 y medio, aquí Mota con la pelota, le dejó frío. La pelota para el Pájaro Benítez por dicha, va a buscar el centro, el punto de penal arriba, corta Johan Benítez como toda la noche de Clemente, le sobra la pelota para Lester, para atrás, despejó, se va a cuidar Medina, intenta Lester otra vez y gana, y agarra la lanza, va el experimentado, jugador metió, limpió perfecto para Rodríguez, por izquierda, a ver qué va a hacer Guaraní, va Guaraní por izquierda, va a meter el centro, Rodríguez, rebota en Torres, ni se va al corre, ni siquiera, liga 1, Guaraní, va Cardoso, ahora recupera la pelota, se quedó para Mota, otra vez para Cardoso, está cansado el número 10, hoy 10, se viene la pelota para Cardoso, metió el centro, Barinaga la bajó al revés, se la regaló Ferreira, revienta la pelota ahora para que se venga con furia, va Lester abajo, se recupera Cardoso, limpió perfecto para Medina, ahora que va a hacer Medina, va a meter el centro, segundo palo arriba, la atrapa muy bien, arquero, Aranda se queda con el balón a los 44 y medio. Como helado somos, no se puede parar de tomar. Gomo, riquísimos.
Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. 1-1 la historia, Guaraní no se rinde, intenta romper la parada, la pelota se viene ahora el número 9, la va a aplicar bien, estuvo Pablo Mota con lo último, con la sangre que le queda, se quedó para Cardoso, limpió para Nacho, de primera para Juan Manuel Rodríguez, cuando aquel jugador corría para romperle el arco a Sol América 2 veces con Sacú en el banco, cuando le decía sos un genio, cuando ese crack que se peleó con Dios y medio mundo dijo voy a volver, ahí nacía esta frase, acá siempre pasa algo, nunca te vayas, que están 18, 10, número que quieras, nunca jamás te vayas, porque acá siempre pasa algo cuando está Barinaga, que aprovecha, porque se va a llevar los flashes, porque mañana será capa del territorio, porque va a estar seguramente en los medios y en el gol y en la transmisión de alto vuelo, en el streaming, porque va a estar ahí Barinaga, pero antes tiene que estar Lesnar, tiene que estar Pablo Mota, que recuperó la pelota como si fuese un pibe de 20 años, tiene que estar Juan Manuel Rodríguez, que volvió a correr hasta el final para poner el pase al pie del 18, el 10 y pasado 18, que hoy en esta oportunidad no le pegó tan fuerte, simplemente la empujó para que acá pase algo. 47 minutos y medio, la gente se levanta, se vendrá una modificación en Guaraní, Gastón. Sí, muchachos, primer también después del tanto Barinaga, muchos festejos, abrazos en el banco de Guaraní y se va a venir una nueva variante en el local, va a ingresar Brian Domínguez y el que se retira es el 11 con muchos aplausos, Juan Manuel Rodríguez. Ay, Guaraní, no se sufre, no te vale. Iba a decir que no había figura hoy, pero nació el 11, nació el 18, de repente. Hay modificaciones contra después, Juan Manuel Rodríguez, y con esta asistencia, salvo la ropa natural, y arriba Medina. Acá siempre pasa algo, Emiliano, pero Guaraní nos acostumbró este último tiempito a no dejarlo en gamba. 48 minutos arriba la pelota, gana Guaraní 2-1. Muchachos. Que tienen Corrientes. El próximo fin de semana y allí estaremos con todo el equipo de alto vuelo, viendo la pasión franqueada de Gastón. ¿Adicionó algo el árbitro? Sí, 4 minutos más, Nico López. De Cardoso, ahora le vuelve para Torres. Ahora capturado el equipo de Retiro atrás y el Domínguez mete un saco, con Cayo viva, vamos Brian. Que no fue nada. Traba, lucha, gana, arriba Balestra intentando ganar, anticipó la pelota, le quedó para Cardoso, la presionó igual, no queriendo hacer bacana. La pelota sigue, dice el árbitro, revienta ahora el equipo correntino, la devuelve Lesser, no puede, 49. Tiempo cumplido, a ver qué va a hacer Brian. Es Domínguez, la pichó para Barinaga, y después uno más, el árbitro dice que no fue nada. Se arrojó Barinaga, la anticipó, pero se la llevó puesta la pelota Barinaga para mí, después se dejó caer. Para éxito paraba el árbitro y no prosperó nada. La franquita con 49, saca de meta, gana la franca, viejo. En computación, la línea más completa está en Electromisiones. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436.
tiempo que está haciendo, ¿no? Pero sí, no deja de ser un buen resultado para Alianza. Aparte con el nivel que mostró, con el guapo que fue el conjunto correctivo. Esto del 2-1 para Alianza no dice absolutamente nada, muchísimo trabajo en la semana. Se va a terminar el partido, 50, ¡ganó! Guaraní, Antonio Franco, se terminó el partido, se celebra, se disfruta, ha ganado la franja de Clemente. Terminó el partido. Terminó el partido, la gente festeja porque este equipo dejó todo, no fue superior al rival, pero terminó ganando con esa garra, con ese corazón franqueado, con ese 10, con ese ídolo que estuvo en el momento indicado, en el momento justo para a los 45 y medio sentenciar el 2-1, ha ganado la franja. Muchachos. Sí, ¿no? Pero entre el banco de suplentes Muchachos. y alguien en esa tribuna sur, ¿no? Gastón. Sí, hay problemas ahí entre los jugadores que estaban en el banco de suplentes, otros que estaban jugando, todos del equipo visitante, con gente que estaba en la tribuna, pero bueno, ya se acerca la policía también y se resuelve todo. Lo perdí a Gastón, lo perdí a Gastón, pero si me dan la potestad una vez, anda directa a la figura, Gastón. Todo tuyo, Gastón. Ahí va, con la cinta. Ahí va, todo tuyo, Gastón. Bueno, Cristian, primero felicidades con la producción de Alto Vuelo. Te elegimos como la figura del partido. Tu amigo, el relator Julián Quiñones, siempre dice, acá algo pasa. ¿Pasó? Sí, por suerte pudimos ganar un partido muy duro. A mí me tocó estar afuera, pero bueno, vengo tocado el tema físicamente hace mucho tiempo. Pero nada, hicimos la diferencia, ganamos, bueno, ahora tenemos que definir de visitante. Bueno, se encontraron con un rival que se paró y intentó jugarlo igual en el inicio. La verdad que sí, muy bien, porque ellos nunca ensuciaron el partido y siempre quisieron jugar. La verdad que me sorprendió para bien ellos. Bueno, decías en lo personal, llegaste con lo justo, no estabas al 100%. Sí, vengo tocado, ya todos saben. Y bueno, lo mejor era que juegue otro compañero que esté al 100 y nada, si me tocaba entrar después de colaborar. Estoy haciendo un esfuerzo muy grande en lo físico y nada, hay que seguir metiéndole y definir el fin de semana. Cristian, con la producción de Alto Vuelo te elegimos como la figura, te hacemos entrega de esta gorra. Dale, muchas gracias a los chicos, un saludo. Bueno, Cristian Marinaga, entonces, la figura del equipo, lo elegí yo, unánimemente estaba mal, pero bueno, lo que ha generado las sensaciones, lo que ha generado el rival también, y la victoria sobre el final. Después tenemos más protagonistas, han ido casi todos también, pero en definitiva, Guaraní ha sacado adelante un partido muy complejo, dificilísimo, porque sobre todas las cosas era bastante desconocido. No sabíamos ni siquiera cómo jugaba, no sabíamos ni siquiera si era un club o dos clubes, no sabíamos que era de Corrientes. No lo estamos subestimando, ni siquiera pecamos de ignorantes. Pero un rival que vino a jugar de igual a igual cuando la semana el técnico dijo no vamos a hacer locura, tratemos de estar a la altura de circunstancias de pasa si tuvieron, ¿no? Pero bueno, en un ratito lo va a comentar Emiliano Andreoli, nosotros a la espera de un protagonista más, a ver si se puede, y si no, vamos a estar yendo a una pausa. En esta noche de domingo ha ganado la franja, señores, lo empezó perdiendo, golazo del número 8 Gustavo Galarza a los 15 minutos, lo empató rápidamente a los 21 de penal Eduardo Flores, y cuando no, Cristian Marinaga a los 45 y medio del segundo tiempo se queda con esta victoria de Guaraní en la ida y deberá ir a defender esto en Ferroviario, en Cancha Huracán, donde sea, y allí estaremos como siempre de Alto Vuelo. A la espera, no sé si Gastón me hace una señal que esperemos un ratito o no, y esperamos un ratito. Bueno, esperamos. Mientras la gente se fue contenta, Emiliano. Lo dijo Barinaga mientras, lo dijo Barinaga. El partido... Muchachos. Muchachos, estamos con el 1 franqueado con Eduardo Flores. Bueno, Edu, vino primer paso, se llevan la victoria aquí de casa. Sí, la verdad que no era un partido para que nos cueste tanto, creo que nos merecíamos un poquito más, pero bueno, por lo menos con un gol de diferencia podemos ir de visitante. Bueno, hoy tocó comenzar abajo en el resultado, pero lo pudieron dar vuelta. Sí, tenemos un equipo con mucho carácter, siempre hablamos de eso, de tratar de resolver cualquier tipo de situaciones. Hoy se dio así por segunda vez, y bueno, le pudimos dar vuelta. Bueno, mencionaste a equipo completo, nuevamente las soluciones terminan con jugadores que ingresan desde el banco y se acoplan ya a los que estaban jugando.
Sí, estamos todo bien. Desde el principio demostramos que el que entra lo hace de la mejor manera. Bueno, hoy se vio reflejado también. Así que, bueno, ahora nos llevamos un gol de diferencia visitante. Bueno, y en lo personal, ¿ya te había tocado en Santo Pipó y también? ¿Te haces el ejecutor de penales? Sí, ahí está la lucha con Cristian. Bueno, hoy Cristian no estaba. Así que, bueno, me hago cargo yo. Me siento con confianza. Así que, bueno, me tocó convertir de nuevo. Muchas gracias, Edu. No, déjame mandar un saludito a mi suegra y a todas las familias que me están mirando siempre. Y bueno, saben que los goles que hago siempre van dedicados a mi suegra. Gracias, Eduardo. Y todo, nada. Muchachos, hasta ahí la palabra de Eduardo Flores. También autor de lo que decía Emiliano, ¿no? De saber aparecer en los momentos importantes y en la definición del penal tremendo. Nosotros nos vamos a una pausa, nos ordenamos y venimos con el cierre, el comentario final de Emiliano Andreoli por la show en ese triunfo de Guaraní 2-1, ajustado en lo que suma. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. En esta transmisión de Alto Vuelo para FM Show, con este triunfo de Guaraní en la ida de semifinales 2-1. Guaraní sigue con su paso firme rumbo al Federal A en un partido que le ha costado mucho. Lo va a pasar en limpio como siempre. Él, Emiliano Andreoli, el Por la Show, lo comenta a través de los amigos de Ícaro. Este comentario final de Guaraní 2, Alianza 1. Bueno, victoria merecida desde lo actitudinal, no de lo futbolístico. La verdad que algo preocupado, sí, me voy a ir. Mañana voy a pensar bien qué haga el comentario, digo, en el show de los impactos. Estaba pensando qué comentario puede darle un buen cierre a esta victoria. Una victoria que la verdad se trabajó muchísimo y que se debe festejar poco. A ver si se entiende que Guaraní ganó un partido, pero eso no significa mucho porque tiene que ir a jugar 90 minutos en Corrientes. Y ojo, yo estoy totalmente convencido de que Guaraní puede cerrar la serie en la vecina provincia de muy buena manera, porque tiene jerarquía, porque hoy ha jugado un partido, no sé si decirlo malo, porque el rival también juega, porque enfrente había un equipo trabajadísimo, ordenado, con los volantes y los laterales predispuestos al ataque y siempre capaces del retroceso. Por eso sorprendió. Lo decía Barinaga, lo decía Edu en las notas por partido, de tener también la consideración para el que vino y se paró frente. Y bueno, tiene que ver también con las llaves que se van cerrando. No todos son comunicaciones de Mercedes, no todos son victorias de Curuzú Cuatiá. De repente vas a encontrar un rival que con ideas y con buenos jugadores, porque a ver, tampoco fue el Barcelona de Pep, el conjunto visitante, no, también tenía dos torres como Barreto y Baez en el ataque que podían bajar todas las pelotas,
que exigieron por demás a Rodrigo Lesner, y me parece hicieron que el compañero de Lesner en la llaga, que Morales, se luzca, porque hoy fue un muy buen partido del 6, un partido que yo me preguntaba por qué no jugaba Barrientos, porque es el defensor que me parece había tenido mejor rendimiento en lo que va del torneo, pero no, Morales hoy se ha ganado, me parece, esa condición de compañero de Lesner. Partido que Guaraní lo gana porque acá siempre pasa algo. Otra explicación, la verdad es que es difícil de encontrarle, por el ímpetu, por las ganas, por ir siempre al frente, por nunca resignarse, por nunca decir, bueno, empatamos y vemos qué pasa afuera, no, jamás. Guaraní ya desde el cierre de la primera parte estaba arrinconando al rival en el arco, y en el segundo tiempo fue igual. Tenía un cierto miedo, debo admitir, de que fuera una puesta en escena de Alianza, porque evidentemente es un equipo trabajado que quizá en algún momento también puede desorientar al rival haciendo esas cosas, de meterse atrás y en cualquier momento, pum, pelotazo al fondo, triangulación y qué sé yo, alguna situación de riesgo. Tenía ese temor que por suerte no se materializó, no pasó nada, pero la verdad es que Guaraní gana por insistente, gana porque todo el tiempo quiso ganar. Bueno, lo terminó consiguiendo gracias a Barinaga. Porque acá siempre pasa algo, porque cuando está el 10 capitán, goleador, referente, y lo que tiene Guaraní, nunca hay que irse, nunca hay que apagar la tele, mucho menos la radio. Porque si está Barinaga, se pueden escribir páginas muy interesantes. Porque cuando está Barinaga, acá siempre pasa algo, y esperemos sea un primer paso a cerrar el próximo fin de semana. No sé si sábado, ojalá, no sé si domingo, veremos, sea cuando sea, será con transmisión de alto vuelo para FM Show. Hasta allí el comentario final de Emiliano Andreoli por la Show de este partido, donde Guaraní terminó ganando 2-1 de manera ajustada sobre la hora, pero no deja de ser emocionante y vibrante, y sobre todo dejando la serie muy abierta, esperando poder cerrarla allí en Corrientes. Nosotros nos vamos a ir despidiendo por el gran trabajo de todo el equipo, con Johnny González en la operación técnica, la puesta al aire de esta super transmisión, en las cámaras también allí Fernando Tavares, con Matías Durán en el streaming desde alto vuelo, para que toda la gente pueda ver esta pasión franjeada aquí en Misiones. Fue victoria de Guaraní 2-1. Gastón Machado, gran abrazo, reencuentro será Dios mediante mañana a partir de las 19 de alto vuelo. Bueno, muchachos, Guaraní tendrá el día libre mañana y luego sí, ya el día martes volverán a los entrenamientos pensando en lo que será el partido de vuelta en la provincia de Corrientes. Será hasta mañana. Un abrazo grande y cuidado en la cercanía. Emiliano, un placer como siempre, ha ganado la franja, se cierra el domingo como queríamos. Bueno, veremos, sí, este domingo sí, veremos cuándo el fin de semana que viene. Un abrazo para Mauri Espeche, que siempre está mirando, siempre está prendido de alto vuelo y FM Show. Me quedaron un montón de saludos en YouTube, en la transmisión en vivo. Muchísima gente que se está sumando cada vez más a este trabajo que hacemos, con muchísimo sacrificio, con muchísima dedicación también. Toda la semana trabajamos para que Guaraní tenga esta calidad de imagen, esta calidad de sonido, que también va de la mano de la historia de la radio por la cual estamos. Un placer ocupar este espacio semanal en FM Show, con ahora de alto vuelo y el streaming, para poder llevarte a vos, franqueado, la pasión sea donde sea. Así que el sábado, domingo, veremos cuándo estaremos de nuevo con este Guaraní frente a Alianza, que por suerte será con ventaja para la franja. Nosotros vamos a ir despidiendo, han sido muy amables, gracias por acompañarnos, por sufrir con nosotros, vibrar también. El reencuentro, como decía Emiliano, mañana a las 7 con el show de los impactos, o si no, a las 19 con De Alto Vuelo, con Lolo, con Emiliano, con Gastón, con Augusto y toda la muchachada. Han sido muy amables, buen cierre de fin de semana. Hasta la próxima, chau, chau. Marcando bien el pase, dejando boca abierta al rival, al toquecito, dominando la pelota.